cuando iniciamos. ¿Estáis preparados o no? Me voy a parar, ¿eh? Antes que nada, me gustaría darles a todos la bienvenida a nuestra ponencia del día de hoy. Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos aquí para abordar un tema de una manera, un tema muy común que hemos visto que se ha abordado en distintos lugares hoy día, en distintas ponencias. De seguro es uno de los temas más vigentes de los cuales tenemos que estar informados y justamente estamos aquí para eso. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es, en primer lugar, darles a todos ustedes una cara a la facturación electrónica desde un punto de vista práctico. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, cuando pensamos en lo que queríamos presentar, dijimos, mira, vamos a traer casos reales, vamos a tratar de aterrizar conceptos complejos en manera simple. Por lo tanto, lo que vamos a hacer el día de hoy, y estoy muy contento de que tengamos una conversación. Por favor, sentiros parte de esta conversación, porque vamos a abordar la facturación electrónica a través de tres visiones. Desde un punto de vista de los fabricadores de software, muy importante, evidentemente, desde un punto de vista de una asesoría, ¿ok? ¿Qué es lo que sabe, qué es lo que piensa la asesoría respecto a la facturación electrónica? Y por supuesto, el tercer agente muy importante del mercado desde un punto de vista de la agencia tributaria, ¿ok? Entonces vamos a tener hoy día una conversación. Quiero que seáis parte de esta conversación. Hemos intentado recopilar todas las preguntas que nos han llegado y las que más se repiten para justamente dar un enfoque práctico a este tema tan complejo. Así que desde ya, muchas gracias y vamos a dar inicio a nuestra ponencia. Me gustaría iniciar el día de hoy esta ponencia presentando, por supuesto, a las personas que nos acompañan el día de hoy. Antes que nada, ¿se escucha bien? ¿Escucháis bien? ¿Sí? Bueno, fenomenal. Venga, vamos a por ello. Bueno, vamos a iniciar presentando a Emilio Martínez de la Fuente, Country Manager de Team System España. Por favor, Emilio. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Emilio. Gracias. Luego, Una mía. quiero presentar a Joaquín Maroto Cifrés, subdirector adjunto de la agencia tributaria de la parte técnica. De técnica tributaria. De técnica tributaria, efectivamente, y también perteneciente al grupo de trabajo de Verifactu. Sí. Un aplauso para Joaquín, muchas gracias por acompañarnos. Y en tercer lugar, quiero presentar a Álvaro Estase. Muchas gracias, Álvaro, director general del despacho profesional Estase Consulting. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Ya, los aplausos para... Bueno, vamos a iniciar la conversación del día de hoy y queremos partir haciéndote una pregunta a ti, Joaquín, ¿ok? Sí. Por favor, antes de partir un poquito de contexto, queremos entender, y si nos puedes, por favor, explicar, cuando hablamos de este término de facturación electrónica, Sí. ¿a qué se refiere este término? ¿Cuáles son los distintos ámbitos de aplicación? ¿Y qué significa esto para el tejido empresarial español? Vale. Bueno, habitualmente o coloquialmente el término factura electrónica se está utilizando para hacer referencia a dos normas completamente distintas, ¿vale? Tenemos la Ley Crea y Crece, que modifica la Ley 56/2007 para establecer la factura electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, ¿vale? Operaciones B2B, que es lo que se establece. Es una ley que nace en el Ministerio de Economía, ¿de acuerdo? Y que tiene un objetivo que no es tributario, es lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ¿de acuerdo? Establece esta factura electrónica obligatoria, la emisión y recepción a través de medios electrónicos también, y la remisión de una copia fiel a un repositorio, que es la solución pública de factura electrónica, y en ese repositorio uno de los objetivos es controlar los estados de pago de la factura, ¿de acuerdo? En cambio, tenemos otra norma que tiene un ámbito completamente distinto. En el marco de la lucha contra el fraude se aprobó la Ley de Lucha contra el Fraude y se estableció la prohibición del software de doble uso, ¿vale? Entendido en un sentido muy amplio. No solamente tener una contabilidad A y una B, sino poder realizar cualquier tipo de modificación en tus procesos de facturación, procesos contables y procesos económicos de todo tipo de las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley nace en el Ministerio de Hacienda. Tiene un claro objetivo de lucha contra el fraude, ¿de acuerdo? Y lo que establece es los requisitos de seguridad y control de los sistemas de facturación. Solo hace un cambio en las facturas, que es el código QR obligatorio, ¿de acuerdo? Y establece dos modalidades de cumplimiento. Una, sin reporting a la agencia tributaria, sin remitir registros de facturación a la agencia tributaria, y otra con reporting, ¿no? Con modalidad Verifactu, que es como la llamamos nosotros, y se llama así la norma, que es el reporte de tus facturas emitidas
a la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Y una última diferencia, y yo si me quedo con que consigo transmitir que son dos normas distintas, ya me doy por satisfecho, es la entrada en vigor, ¿vale? La normativa de los sistemas informáticos de facturación ya va a entrar en vigor dentro de nada. Ya tenemos los plazos. La cuenta atrás ha empezado ya para productores de software y posteriormente para obligados tributarios. Creo que luego podemos hablar de esto con más detalle, ¿no? Okay. En cambio, factura electrónica aún necesita un desarrollo normativo. Y eso sería un resumen de la situación brevemente. Podemos entrar con más detalles y... Yo creo que, o sea, a lo largo, justamente, la idea es seguir profundizando absolutamente en este tema sobre los plazos. Creo que hoy día hemos tenido muchas preguntas en el stand respecto a los plazos y cómo aplica. Entonces, haciendo un resumen, dos ministerios distintos, dos leyes paralelas, ¿cierto? Dos leyes distintas. Solo una es factura electrónica, la otra es requisitos de seguridad y control de los sistemas informáticos y reporting, ¿vale? Posibilidad de... Verifactu, ¿no? Para entendernos, ¿no? Para que todo el mundo... Sí, coloquialmente se le llama Verifactu. Verifactu, ¿no? O sea, por un lado Verifactu, ¿cierto? Y por otro lado tenemos facturación electrónica propia como tal, las englobamos en este término general, ¿no? Exactamente, sí, coloquialmente eso. Fenomenal. Ahora me gustaría preguntarle a cada uno de vosotros tres, por favor, dado que ya entendemos lo que es la facturación electrónica y las cosas que estamos hablando, me gustaría que viésemos sus distintos estados de aplicación y alguna recomendación desde los 3 puntos de vista. Cómo enfrentar la facturación electrónica desde un punto de vista del asesor, desde un punto de vista de un fabricante de software y desde un punto de vista de la agencia tributaria, pero pensando en ellos. ¿Ok? Entonces, si tenéis que dar una recomendación a ellos, ¿cuál sería esa recomendación relacionada a lo que acaba de mencionar Joaquín? Iniciamos con Álvaro. Bueno, es verdad. Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Yo represento un despacho profesional. Al final, como despacho profesional, tenemos una tarea ingente, ¿no? Con la puesta en marcha de la nueva normativa. Estamos los 3 pilares importantes, ¿no? En la puesta en marcha de tanto del reglamento, sobre todo, y de la parte más práctica, ¿no? De la orden ministerial que se aprobó el 28 de octubre. Nosotros como despacho somos al final intermediarios entre Hacienda y nuestro cliente final. En cierto modo somos un filtro, ¿vale? Donde normalmente pues, aconsejamos qué se puede hacer o no se puede hacer en materia fiscal. Esto es gestión tributaria, es una manera distinta de trabajar y implica prácticamente todos los sectores empresariales. Está la agencia tributaria implicada porque es la que marca las reglas de juego y por desgracia o por suerte tenemos que cumplirlas. Y nosotros como despacho profesional pues lo que queremos trasladar a nuestros clientes es que aprovechen la oportunidad ahora de esta transición digital. Es una gran oportunidad que tienen muchas pymes y muchos autónomos que les cuesta arrancar y empezar con esa parte tecnológica y que vean si la agencia tributaria utiliza las nuevas tecnologías para cumplir con su finalidad o su objetivo, que es limitar el fraude tributario. Las empresas tienen que utilizar también esa opción de convertirse en empresas más eficientes y en empresas más eficaces, ¿no? En su gestión de procesos internos. No solo implica cambiar porque nos obligan a emitir una factura en formato electrónico, pero también creo que las empresas necesitan mejorar su gestión interna, sus procesos internos, control de inventarios, stocks, control de compras, calcular bien sus márgenes. Entonces yo creo que es una opción fantástica ahora para que de verdad las empresas tomen conciencia de que es muy importante la digitalización. O sea, al final salimos ganando todos, ¿no? Y por mi parte, yo, por supuesto, a todos mis clientes les aconsejamos que lo hagan lo antes posible. O sea, la ley, la normativa marca unos plazos, pero no es demasiado buena idea dejarlo para el final, porque después surgen las prisas y, bueno, tienen tiempo para prepararse bien y nosotros, pues, ayudarles en ese proceso. Ok, claro, muchas gracias. Yo creo que, Nio, desde la perspectiva del fabricante de software, vemos que es un cambio de calado, va a ser un cambio importante, lo comentábamos antes con Joaquín, es un cambio que va a tener mucho impacto. Por tanto, consideramos que lo primero que debemos de hacer nuestro primer consejo sería el que entendamos bien la normativa, ¿no? Y hablabas tú antes, Álvaro,
de ese triángulo, ¿no? De la agencia tributaria, los asesores y los fabricantes de software, tenemos un rol fundamental a la hora de ayudar a las empresas, autónomos, a implantar esta nueva normativa que tanto impacto puede tener para ellos. Por tanto, considero que es indispensable asesorarse bien. Y yo creo que los asesores, en este caso, tenéis un rol fundamental y la agencia tributaria yo creo que también está poniendo los mecanismos para asegurar que la información fluye. En segundo lugar, lo que diría es que entendamos bien cómo va a impactar esta nueva normativa a nuestros procesos, ¿no? Hablabas tú antes de almacén, inventario, no solo es contabilidad y facturación, pero cómo va a impactar esta normativa que viene, tanto Verifactu como Query Crece, en los procesos de la compañía. Y para eso yo creo que también los asesores y la agencia tributaria y nosotros como fabricantes de software vamos a asegurar que ayudamos a nuestros clientes finales. Continuaría con que es muy importante que los empleados también entiendan, ¿no? Que entiendan los beneficios. Hablabas tú antes, Álvaro, de los beneficios de la digitalización, de la mejora de la productividad de nuestras empresas. Y creo que es clave, ¿no? Que también hagamos ver a nuestros clientes y a nuestros usuarios, a los usuarios de este software, de estas aplicaciones informáticas, los beneficios que tiene la digitalización. Y esta normativa yo creo que es una oportunidad para dar un salto importante en la digitalización de las empresas. Y en el acompañamiento, yo creo que es también importante y muy vital, ¿no? Que aquellas compañías, aquellos autónomos, aquellas empresas que elijan un proveedor de sistemas informáticos y un asesor, que se aseguren que les va a acompañar, se aseguren que en los procesos de onboarding de ese nuevo software que van a implantar se sienten acompañados, que se sienten acompañados por una atención al cliente adecuada, con una asesoría que también le acompañe y que, sobre todo, lo decías tú antes, ¿no? Que no esperen al último momento. Ahora vamos a hablar, yo creo que de los plazos, pero yo creo que es muy importante que no esperen al último momento y que vean los beneficios, que entiendan los beneficios de este proceso, ¿no? De digitalización, que es clave. Por tanto, yo creo que sería la recomendación que yo daría a cualquiera. Y yo aprovecho y cojo lo que está diciendo porque estoy completamente de acuerdo. Esto no es una modificación normativa, por ejemplo, de un impuesto que tiene un periodo impositivo y, bueno, entra en vigor el 1 de enero, pero me preocuparé cuando presente las declaraciones. No. En cuanto entre en vigor, a los empresarios y profesionales les va a afectar desde el día 1, desde el momento en que estén utilizando un software de facturación. Entonces, es una norma con un impacto muy grande en los procesos, sobre todo si no lo estás haciendo bien, ¿vale? Es cuando te darás cuenta de que tiene un impacto grande en tus procesos. Entonces, adelántate a los acontecimientos, ¿no? O sea, el mensaje es adelántate, ¿de acuerdo? Y luego a los asesores, pues más que nunca, no es una simple modificación normativa, la difusión y el proceso de divulgación a vuestros clientes de lo que viene, ¿no? Que es también una parte muy importante. Yo creo que es un buen resumen. Finalmente me quedo con que al final lo importante es que en estos cambios tecnológicos, como todo, cualquier cambio, necesitan un acompañamiento y desde un punto de vista del asesor que aconseja al cliente final, del fabricante de software que materializa esa normativa que viene desde la agencia tributaria en una solución para que luego podamos hacer entender a nuestros clientes finales en qué consiste este proceso. Me quedo con que hay que acompañarles. No sé si estáis de acuerdo, quizás es la palabra que une las tres partes. Exactamente. Absolutamente. Y que busquen un partner, ¿no? Que le acompañe de la mejor manera, ¿no? Yo creo que esa va a ser la clave y que se asegure que el software, que las aplicaciones informáticas con las que trabaja cumplen con la normativa. Porque, o sea, queramos o no, nosotros tenemos un rol social y el rol social tiene que estar relacionado a acompañar en la digitalización a nuestros clientes. Y ese tanto desde la agencia tributaria, fabricación de software y el rol de asesora. Muy bien, chicos, muy interesante esto para partir, porque vamos arrancando, pero quería entrar de lleno a las últimas novedades, ¿ok? Y es cierto que hemos tenido, ahora pasamos, creo, al capítulo de Verifactu, ¿no? Que lo veo ahí pegado en distintos sitios. Vale. Joaquín, la semana pasada se publicó la orden ministerial, salieron novedades en referencia a Verifactu. El día de ayer, además, también hemos tenido algunas novedades. Entonces, por favor, ¿qué nos podrías decir como puntos claves? Sí. Bueno, hemos tenido en las últimas fechas, como has dicho, 2 novedades. La semana pasada, 28 de octubre, se publica en el Boletín Oficial del Estado la orden de los que regula, ¿no? Que desarrolla el reglamento de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación, que todo el mundo conoce como Verifactu. Esta orden es el pistoletazo de salida de la entrada en vigor para productores y comercializadores de software que en 9 meses, 29 de julio del año que viene, van a tener
que ofrecer un software adaptado a la nueva normativa. Y esto es un hecho, ¿vale? La entrada en vigor se va a producir para productores en esa fecha. Luego, obviamente, la orden ministerial desarrolla todas las especificaciones técnicas que ya están publicadas, los diseños de registro y que pueden consultar en la sede de la agencia, en el Boletín Oficial del Estado, los pueden consultar. O sea, Joaquín, te interrumpo únicamente porque me parece importante el detalle. O sea, por primera vez tenemos una fecha concreta. Por primera vez sabemos que la fecha que estábamos esperando es esa fecha, ¿de Ok. acuerdo? 9 meses para productores y comercializadores. Se sabía de antes, pero exactamente, el pistoletazo de salida, ¿qué digo? La entrada en vigor ya está clara, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué pasaba con esta fecha? ¿De acuerdo? Que la entrada en vigor para empresarios y profesionales, para obligados tributarios, es el 1 de julio. Entonces, nos encontramos con la situación de que le estamos obligando al obligado tributario a usar un software antes que al que le va a vender el software, ¿no? Entonces, claro, esto era un problema que teníamos que solucionar, ¿de acuerdo? Obligado tributario, tenemos Empresario y profesional, exactamente. Empresario y profesional que se va a ver afectado. Ayer, en el Ministerio de Hacienda, en la sede electrónica, lo pueden consultar, se publicó una consulta pública previa para modificar el reglamento de los requisitos de los sistemas informáticos de facturación. Lo que se prevé es, el plazo de 9 meses lo mantenemos, ¿de acuerdo? Al productor ese plazo no se toca, Ok. pero vamos a retrasar lo mínimo imprescindible el plazo de entrada en vigor para empresarios y profesionales, con un retraso que va a ser escalonado. Queremos, y bueno, siempre con el disclaimer, ¿no?, de posibles modificaciones normativas que se hagan, pero la idea es 1 de enero, personas jurídicas, 1 de julio Del año. 2026. 1 de enero de 2026, personas jurídicas, y 1 de julio, personas físicas. La idea es que más o menos creemos potencialmente que estamos dividiendo 50-50 el colectivo de contribuyentes afectados y que estimamos o presumimos que las personas jurídicas tienen una mejor capacitación técnica y entonces nosotros vamos a poder dar un mejor soporte. Dividiendo al colectivo de obligados primero en enero, luego en julio, la agencia tributaria puede mantener sus estándares de calidad en la información, asistencia y en el soporte que podamos dar al contribuyente. Ok, intento hacer un resumen entonces. Sí. 29 de julio del 2025, fabricantes de software tienen que ya tener los softwares adaptados a la normativa. Exactamente. Luego, 1 de enero del año 2026, la ley va a comenzar a afectar a las personas jurídicas. Personas jurídicas. Contribuyentes del impuesto sobre sociedades, ¿vale? Para hablar. Contribuyentes del... Bravo. Por favor, estas Sí. aclaraciones son importantes. Sí, no, por lo menos para que contribuyentes de impuestos sobre sociedades. Ok. Que hay algunas personas que no son personas jurídicas exactamente, pero bueno, contribuyentes del impuesto sobre sociedades. Y luego, en junio del 2026, si no me equivoco, para también, vamos, digamos, para El el resto, todo, para el todo, resto, para todo el- para todo el mundo, para hacerlo simple. Exactamente. Ok, fenomenal. Queda claro. Ahora, una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que estaban haciendo una factura hoy día en papel? Vale, Yo soy una persona, soy un fontanero que hace una factura en papel, en Word. vale. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta la normativa? En papel. En papel, si te parece. En papel. O, por ejemplo, con un talonario. Es una cosa que... Talonario. Sí, un talonario, unos documentos preimpresos que rellenas para tus clientes, ¿de acuerdo? ¿Ok? La normativa de los sistemas de facturación se destina a los contribuyentes que utilizan un sistema de facturación, ¿de acuerdo? Entonces, ese pequeño contribuyente que utiliza papel, por el momento no se va a ver afectado. Ahora bien, a ese contribuyente, y esto es la relación con su asesor y luego la agencia tributaria en esa relación lo va a incidir, ese contribuyente tarde o temprano va a tener que cumplir con factura electrónica obligatoria, ¿no? Y ahí sí que va a tener que digitalizarse a todas. Eso va a ocurrir. Entonces, lo que decía antes, adelántate a los acontecimientos. Intenta transmitir a tus clientes que se adelanten a algo que va a ocurrir en cualquier caso, ¿de acuerdo? Y por el camino podemos decir que la agencia va a haber credibilidad. Va a tener menos requerimientos de la agencia tributaria. Por lo pronto, todos los de facturas emitidas no lo va a tener.
va a acceder a mejor asistencia por parte de la agencia tributaria de todo tipo que se desarrollará. Y luego también, ahora mismo, por ejemplo, tenemos que ir digital. No sabemos si en el futuro podemos entender que sí, pero no lo sabemos, porque depende de fondos europeos, Es una serie de cosas. El principio hasta octubre, ¿no? De esta... Exactamente. Hay ventajas que se les va a ofrecer desde ya, y va a poder acceder a ellas. Aprovechemos el kit digital, ¿no? Y sacarse el mensaje. Claro, y no hablo de la eficiencia en digitalización, costes administrativos, todo, ¿no? Solo hablo de la relación con la agencia tributaria, ¿no? Has comentado el tema del papel. En el caso del Excel, aquella empresa o autónomo que utiliza el Excel como herramienta de facturación. Vale, si yo uso una plantilla de Word, ¿de acuerdo? En principio, porque ¿qué es un qué es un sistema de facturación o cómo lo define la norma? 3 requisitos muy básicos. Facturar, ¿no? Lógico. Almacenar y procesar. Darme algún resultado, ¿no? Un análisis de tus ventas del periodo, relación con el inventario, lo que sea, ¿no? Un resultado posterior. Si yo uso un Word, una plantilla de Word, en principio lo estoy facturando, pero no almaceno ni doy un resultado posterior. Si uso un Excel, claro, si uso un Excel, casi con total seguridad, efectivamente, voy a conservar los registros de facturación y casi con total seguridad me va a sacar un informe de ventas, ¿no? Del final del periodo, o de bases imponibles y cuotas, o me voy a formar el libro de registro de facturas expedidas. Entonces, la respuesta es depende, porque quizá uses un Excel solo para plantilla, pero casi con total seguridad estás cumpliendo los requisitos para ser considerado sistema de facturación. Correcto. Y por tanto, a este contribuyente le tenemos que decir, ojo, analiza tu proceso de facturación porque quizá no estés cumpliendo, no vas a cumplir con la normativa, ¿no? Claro. ¿Y esto a partir de cuándo? Es decir, hemos dicho que dejaremos de poder usar el Excel como herramienta de facturación a partir para personas jurídicas del 1 de enero del 6. Y personas físicas 1 de julio del 2026. es un cambio importante. Oye, agrego transforman o lo convierten en formato PDF y bueno, consideran que simplemente por firmar a lo mejor el PDF con certificado digital es suficiente, ¿no? Y a eso se le llama factura electrónica. y no es Desde suficiente. luego eso no es factura electrónica. Sí que con respecto a la normativa hay algo que me sorprende, porque es verdad que todavía se permite el uso de papel, ¿vale? Y como decía Joaquín, podemos emitir facturas en Word, pero la agencia tributaria o el reglamento te dice, vale, ok, pero si vas a utilizar un sistema electrónico, hazlo como yo te digo. O sea, utiliza un software que cumpla que está adecuado. Al final lo que nos decía, Ahora de pie. tarde o temprano el papel va a desaparecer. Mientras, no me importa, ¿sabes? Quédate ahí. Creo que es una posición muy negativa, ¿no? Para cualquier autónomo, si adoptan esa postura de seguir trabajando con sistema de facturación que ponemos también a disposición de nuestros clientes. La normativa también se prevé que se pueda facturar por cuenta de nuestros clientes. Nosotros utilizamos un software, aplicamos la tecnología adecuada a lo que marca el reglamento y bueno, creo que está previsto que se pueda facturar por cuenta de terceros. Que le elabora las facturas a un cliente, ¿no? Entonces, bueno, supongo que el primer escenario sería el escenario que quizá por seguridad informática no estaría tan correcto, pero que es común, lo hablábamos antes, que es tener el certificado de tu cliente, ¿no? Entonces, en el fondo, tú eres tu cliente, ¿de acuerdo? Cara a la relación con la agencia tributaria. No nos
nos ponemos en esta situación, pues obviamente si tú usas el certificado de tu cliente, un software de facturación, tienes que cumplir con los requisitos de reglamento, ¿no? Si te pones en la situación de facturación por el destinatario o por un tercero, ¿vale? O sea, el supuesto que coloquialmente se conoce como autofactura, ¿no? En el caso del destinatario, ¿de acuerdo? La norma lo va a permitir, ¿vale? En estos casos es importante transmitir al cliente que el cumplimiento material del reglamento lo va a hacer el que expida materialmente la factura, ¿de acuerdo? Es decir, si yo soy el destinatario en los supuestos de facturación por proveedores, ese es el supuesto de destinatario facturación por proveedores. Pero si es por un tercero, es decir, si es el asesor el que expida la factura como tercero de su cliente, tienes que cumplir materialmente los requisitos asesor, pero la responsabilidad sigue siendo del empresario profesional, ¿de acuerdo? Y eso es importante recalcarlo. Pero sí, la norma lo permite sin ningún problema. O un tercero puede ser también un coworking, por ejemplo. Es decir, hay distintas posibilidades y la norma lo permite, ¿de acuerdo? Queda claro. De hecho, otra de las cosas que estamos conversando antes, que creo que puede ser interesante también destacar, está relacionado, por ejemplo, a un caso cotidiano como una caja registradora, ¿no? O sea, ¿cómo afecta también, por ejemplo, en ese caso? Vale. O sea, el restaurante, entiendo, ¿no? Que tiene la caja registradora. Exactamente, sí. Bueno, casi con total seguridad, o sea, sí, obviamente habría que analizar caso por caso, si hay cosas especiales, pero casi con total seguridad va a cumplir con los 3 requisitos que establece la normativa, ¿no? Registros de facturación, almacenamiento y procesamiento. Casi seguro, una caja registradora, una máquina de efectivo, ¿no? De las que tú vas a cadenas de restauración y para que los empleados no manejen el efectivo, es el propio cliente el que pone el efectivo en la caja y le devuelve la caja, ¿no? Correcto. Casi con total seguridad estos soportes y no conserva el registro ni, por supuesto, saca un registro de ventas a final del día, ¿no? Pues eso, que es mecánico realmente, pues entonces no. Pero prácticamente cualquier otro sistema va a tener que cumplir la normativa. Y comentamos antes, ¿no? No solo estamos hablando de software que no permita facturación en A o en B, sino también que no se pueda modificar el software, ¿no? Efectivamente. Creo que es importante también recalcar. Efectivamente. Por software de doble uso, tenemos que entenderlo en el sentido muy amplio del término. No es tener contabilidad A y B, es permitir al empresario que libremente cualquier registro lo modifique. No. La ley de lucha contra el fraude lo impide. Lo impide desde que se aprobó la ley, no solamente desde la entrada en vigor de esto. Y lo impide además para todo tipo de sistemas, no solamente de facturación, sino también de contabilidad, sistema horario, efectivamente relacionados con el funcionamiento de los empresarios y profesionales, ¿de acuerdo? Solo que específicamente para facturación se ha hecho un desarrollo adicional a través de este reglamento y a través de esta orden ministerial, ¿de acuerdo? Para cumplir con estas modalidades e introducir el código QR. ¿El de la compañía? Claro, al final no se trata solo, nos centramos en factura electrónica, se trata de todo un proceso de gestión, ¿no? De registro de operaciones y de trazabilidad, que no se puedan manipular los registros, que sean legibles para la agencia tributaria. O sea, para vosotros, fabricantes de software, hay mucho trabajo detrás, ¿no? No ruptura de esa cadena, ¿no? Porque al final todas las facturas tienen que estar encadenadas con unos códigos muy particulares, en unos formatos estructurados. Complejo, entiendo, para el fabricante. Nosotros en esta posición, o sea, tenemos que saber o transmitir a nuestro cliente que hay un tipo de software que se puede utilizar y otro no. El de doble uso no se puede utilizar, eso es evidente. Y después que aprovechen, como he dicho, la oportunidad de que esa tecnología les ayude también a ser más eficientes en el día a día. A ver, la idea es justamente esa. O sea, finalmente es digitalizar el ecosistema, pero desde la agencia tributaria, desde la asesoría, desde el cliente final. Ese que creo que es el rol. Ahora, otra pregunta. Y si me permites, Eugenio, yo creo que es muy importante, ¿no? Y para ayudar en estos procesos complejos, el hecho de que hablábamos antes, ¿no? Que busque el cliente final un software que le permita su herramienta de facturación que esté integrada con el software que utiliza el asesor. Yo creo que eso os va a facilitar a vosotros enormemente el trabajo. Claro, al final los sistemas cada vez están más interconectados, ¿no? Es decir, que es posible que un cliente nuestro utilice un determinado software y pueda después vincularse al nuestro. Después nosotros también como despacho
utilizamos tecnología y la ponemos a disposición también de nuestros clientes. No va a ser, en cualquier caso, para algunos clientes nosotros va a ser un poco complicado al principio ponerse al día, ¿no? Y eso implica inversión en tiempo. Sí, aprender la tecnología lleva tiempo y cuesta, ¿eh? A pequeños autónomos o pymes que están trabajando en el día a día de una determinada manera, les dices, ok, no, es que ahora, a partir de ahora, tienes que trabajar de otra manera. Bueno, Yo sí, intentaría transmitir un mensaje de también tranquilidad. Obviamente hay que hacer una divulgación. Estamos la gente en ello, en esa divulgación y de difusión, pero de tranquilidad en el sentido de cuando sea el día 1, para ser empresario profesional, si ha confiado en un proveedor de software que va a cumplir la normativa, y en España todos la deberán cumplir, la transición debería ser, en principio, llegar un mensaje de tu software ha sido actualizado, ¿no? Entonces, transmitir también eso, ¿no? Que la tranquilidad de que, en principio, el trabajo es del productor del software, ¿de acuerdo? Sin duda, en nuestro rol está el desarrollar y adaptarnos a la normativa, ¿no? Y estamos trabajando en ello y esperando con ansiedad que llegue la reglamento técnico. Oye, chicos, voy con preguntas un poco más específicas, ¿vale? Así nos divertimos un poquito. Por favor, sentiros libres de interrumpir, ¿eh? Pero recibimos varias preguntas relacionadas con el tema del certificado de colaborador social. Joaquín, Muy relacionado con ilústranos, por favor. los asesores. Bueno, ya hemos dicho que una posibilidad es, lógicamente, que tengas el certificado de tu cliente, que es una práctica muy habitual, pero obviamente la remisión, es decir, en el caso del asesor que remita, porque utilice un software que remita directamente, pues lógicamente, estando adherido a un convenio colaborador social o estando apoderado por su cliente, lo va a poder hacer, ¿no? La única diferencia con lo que venimos haciendo hasta ahora va a ser que se va a aprobar un futuro convenio nuevo, que es el que vamos a llamar convenio 17, el que conocéis todos será el convenio 13, este será el convenio 17, que prevé una figura que cada vez es más común, que es la empresa de software que provee servicios en la nube, ¿no? Entonces, por seguridad informática, colgar un certificado electrónico en la nube, bueno, no soy experto en eso, pero por lo visto es algo muy comprometido, ¿no? Porque, lógicamente, te pueden suplantar la identidad si hubiese cualquier problema, ¿no? Entonces, se produce una relación transitiva donde mi cliente el cliente del asesor va a apoderar al asesor y el asesor va a apoderar a la empresa de software para remitir los registros de facturación en la modalidad Verifacto a la agencia tributaria, ¿no? Pues a eso le vamos a dar amparo. Vamos a prever ese convenio, las empresas se van a poder adherir a ese convenio y los modelos de representación van a estar en la sede electrónica de la agencia para que esa relación de A a B, de B a C, ¿no? Cliente del asesor, empresa de software, esté correctamente amparada, ¿no? Esté regulado, básicamente. Exactamente. No haya ningún problema de representación. Yo creo que está claro. Hablemos ahora sobre otro tema que nos llegaron muchas preguntas. La primera relacionada con la autofactura. ¿Cómo afecta la ley la autofactura? Hemos hablado brevemente de ella. Nos ponemos en la situación, ¿no? Hablando en relación con asesores, ¿no? Que podáis emitir facturas por terceros, ¿no? Que parte de vuestro negocio sea emitir facturas por terceros, ¿no? Insisto en el mensaje. La norma lo ampara, ¿de acuerdo? La norma prevé que el cumplimiento material esté situado en el asesor. Sí. Si el asesor hace las facturas en un software de facturación con pleno valor fiscal, es el que luego le dice, mira, la factura está hecha, mándasela a tu cliente, aquí la tienes, o la mando yo a través de mi software directamente al cliente. Eso está previsto en la norma. El cumplimiento material se sitúa en el asesor, la responsabilidad seguirá estando en el empresario, pero la norma lo prevé. Aquí la situación es ver dónde está el valor fiscal. Lógicamente, si el asesor hace la factura, ¿vale? O sea, tienes un cliente que no quiere saber nada de papeles, no quiere saberlo, ¿no? Yo creo que esto es algo bastante común, no quiero saber nada. O sea, yo me hago mi negocio y el papel lo haces tú, ¿no? Y te pago por ello, lógicamente. Ahí el valor está en lo que haga el asesor en su software de facturación, ¿de acuerdo? Luego hay situaciones distintas, el uso de proformas y demás, ¿no? Pero en principio va a estar plenamente amparado, ¿no? Con los detalles que he dicho. Sí, aclarado. Eso, ¿no? Sí, bueno, el tema de autoapertura entiendo que entra dentro de lo que marca la normativa, ¿no? Como una factura más. Después las facturas por cuenta que pueda realizar el asesor. Evidentemente, él asume la responsabilidad de utilizar un software que esté adecuado a la normativa. Si está utilizando un software o le uso, pues al final no tendrá ningún valor fiscal. Al final la responsabilidad, como dices, será del empresario, del destinatario de esas facturas. Pero
pero es decir, mal uso de un software o ofrecer nosotros como asesores un software que no esté adecuado, pues implica también una responsabilidad por parte del... Nosotros también utilizamos o vamos a trabajar o trabajamos con un software que sabemos que cumple con todos esos requisitos. Después, el tema de la autofactura, pues no creo que tenga mayor problema en emitir. El cliente, el proveedor emite una autofactura a su cliente para que entra dentro de lo que es la normativa y ahí no hay ninguna problemática, creo, al respecto. ¿Y qué pasa con un arrendador, persona física, está sujeto a Verifactu? Una respuesta muy sencilla. No nos guiamos por IVA, ¿de acuerdo? Un arrendador, por ejemplo, de un local de negocio, si seguimos la normativa de IVA, es sujeto pasivo desde el primer momento. No seguimos la normativa de IVA para el ámbito de aplicación, seguimos la normativa de los impuestos directos. Por tanto, el arrendador tiene que ser actividad económica a efectos de su impuesto directo correspondiente. Muy fácil. Entonces, tengo un local en una planta baja y lo alquilo a un restaurante, lo más probable es que tú no tengas rendimientos de actividad económica, con lo cual no vas a preocuparte por esto, ¿no? Tienes que tener una actividad económica. Y esta misma historia, mismo ejemplo, aprovecho, me salto otra. Y un no residente, por ejemplo, que alquila un inmueble. Vale. No residentes, también. Respuestas rápidas para tenerlas en cuenta. Si tengo una sucursal, ¿no? Estableciendo permanente, opero con una estación permanente en España, una sucursal, y a todos los efectos, cumples casi como un nacional. Por tanto, lo mismo. Si tengo una actividad económica, voy a estar dentro del ámbito de aplicación de la norma. Si soy un no residente sin establecimiento permanente, no se me aplica la normativa, ¿de acuerdo? De hecho, en muchas ocasiones igual no facturas ni de acuerdo con la normativa española, ¿no? Entonces la normativa no se me va a aplicar. ¿Está claro? Restaurantes, bares similares. Similares. Este ha sido ejemplo, ¿no? Dice, oye, el bar que sí. Están obligados a facturar, están obligados a Verifactu. Claro. De nuevo depende. Casi con total seguridad vas a explotar un restaurante, un bar, vas a explotarlo ya a través de una sociedad, ¿no? O sea, es cada vez más común, sociedad limitada, ¿no? Bueno, la forma jurídica que sea. Esto es un contribuyente del impuesto sobre sociedades que no tiene ninguna peculiaridad, ¿de acuerdo? No puede acceder a módulos, va a tributar en impuestos sobre sociedades y ya está. Bar explotado por persona física, ¿de acuerdo? Salvo, o sea, hoy en día los límites de módulos son 250.000 euros. Es muy fácil que un restaurante supere los límites de módulos, con lo cual, normalidad. De nuevo, empresario profesional está en el ámbito de aplicación de la norma. Caso del modulero, ¿no? Caso del bar, del pequeño bar de toda la vida que tiene su parroquia, ¿no? Y está por debajo, ¿no? Entonces están módulos. La respuesta es, si hay factura y uso software, se me aplica, ¿de acuerdo? Es verdad que aquellas operaciones excluidas de facturar por la aplicación del régimen de módulos, no. Pero si ese señor emite una factura porque está obligado por la norma, o bien porque quiere, porque también puede hacerlo porque quiere, y lo hace usando un software, ese software tiene que cumplir los requisitos, ¿de acuerdo? En general, pensar que si hay factura y software se me aplica la norma conduce al éxito, ¿no? Conduce al buen resultado, ¿no? Puede haber ocasiones, quizá que no, tendría que pensarlas también, pero por lo general, factura y software te va a llevar a decir que sí, ¿no? Estamos hablando antes con Álvaro, relacionado al tema de los módulos o recargo de equivalencia o el régimen agrícola, o sea, casos específicos, ¿no? Bueno, es la misma respuesta. Yo creo que al final lo ha explicado muy bien Joaquín. O sea, el primer requisito es realizar actividad económica, que estés vinculado directamente a la liquidación en impuesto directo, bien a través de rendimiento de la actividad económica a través de IRPF, bien impuestos sociedades. Y el segundo requisito, estoy obligado a emitir una factura. Si estoy obligado a emitir una factura, necesitaré un software que esté adecuado a esa normativa, ¿no? La norma... Con respecto a lo que comentabas del arrendador, hay muchos arrendadores, personas físicas que tienen arrendados sus locales de negocio, son sujetos pasivos de IVA porque tienen que liquidarle. No tiene nada que ver con no realizan actividad económica, a no ser que tengan dentro de su actividad o tengan ese objeto social, ¿no? De arrendamiento de locales de negocio. Entonces yo creo que ellos pueden seguir trabajando de la misma manera, se emiten un recibo con su base imponible, su cuota de IVA y no va a cambiar ni va a variar tanto para ellos, ¿no? la entrada en vigor de esta nueva normativa. Con respecto a recargo de equivalencia, lo que tú decías, es decir, yo por estar recargo de equivalencia, estar en módulos,
tengo la obligación, si me piden una factura, de emitir una factura. Bien, hay un software, el software tiene que estar adecuado. Es factura electrónica y no hay que hacerse más preguntas. Yo creo que queda perfectamente claro. Excelente. Chicos, yo creo que hemos abordado bastantes casos, bastante específicos relacionados a Verifactu, pero ahora me gustaría saltar a otro tema, ¿ok? Y luego, ahora te voy a seguir preguntando, Joaquín, ¿eh? Por favor, vamos complementando, pero hablamos de Verifactu por un lado, ¿cierto? Ahora hablemos de facturación electrónica. Vale. B2B, ¿ok? B2B para el mercado. Entonces, pregunta. Ya sabemos que hay novedades para Verifactu, pero entonces, ¿tenemos novedades, tenemos plazos relacionados al tema de facturación electrónica para el mercado? Joaquín, por favor, danos una imagen de... Sí, sí. Bueno, claramente esto está sujeto a cualquier cambio normativo, ¿no? Y el camino político que tenemos en España, ¿no? Pero ahora mismo tenemos la ley Crea y Crece aprobada, ¿de acuerdo? Tenemos un reglamento, un proyecto de reglamento que estaba muy preparado y en este proceso interno de consultas entre distintos organismos, pues se planteó que la solución pública de factura electrónica tenía que estar regulada en la ley, no podía estar regulada a nivel reglamentario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hay una pequeña problema en el camino a solucionar, que es elevar a ley la gran parte de la regulación de la solución pública de factura electrónica, ¿no? Que se está intentando en estos momentos, ¿no? Si tuviésemos buenas noticias y ese cambio, esa modificación normativa se hiciese, entonces la ley lo que preveía era, desde la aprobación del reglamento, 1 año Un año. para volumen de operaciones superior a 8 millones de euros y 2 años para inferior a 8 millones de euros. Correcto. Ese era el ámbito también escalonado de entrada en vigor de la ley, de la norma para factura electrónica obligatoria, ¿de acuerdo? Reglamento entendido en un sentido amplio, ¿vale? No solamente es aprobar el reglamento, sino todo el desarrollo reglamentario, ¿de acuerdo? Porque como habéis visto en la normativa de los sistemas de facturación, hemos tenido una orden ministerial que se ha retrasado hasta el punto de no cuadrar plazos, ¿no? Y tener que cambiarla, ¿no? Porque es un proceso muy complejo, que también hay que tener un desarrollo informático de la agencia tributaria detrás, unas especificaciones que son complejas, una construcción compleja. Entonces el camino hasta la aprobación de la última norma para factura electrónica puede ser largo, ¿de acuerdo? Es una cosa que va a ocurrir y una vez ocurra, mantenemos ese ámbito. Será 1 año, volumen de operaciones superior a 8 millones, 2 años inferior a 8 millones. No podemos dar fechas porque no las sabemos, no tengo una bola de cristal, ¿no? Pero va a ocurrir. De hecho, eso está positivo porque vamos a poder hacer también escalonado en normativas, ¿no? Entrará primero en vigor la normativa de los sistemas de facturación, nos podremos todos adaptar a eso, ¿no? Ver cómo funciona y luego entrará en vigor la normativa de factura electrónica. Sí, es un primer paso, ¿no? Es un primer paso acompañado también de los incentivos gubernamentales que hablamos antes, el kit digital. Por tanto, por un lado, tú ves que están los incentivos, luego inicio con una normativa y ya luego vamos a iniciar, todavía no con fechas claras, la facturación. Además, cojo esto del kit digital porque quizá no estéis, o sea, ha habido varias prórrogas del kit digital y los importes de ayudas han ido cambiando y cada vez son más altos. Para en general, procesos de gestión, hay un módulo de facturación electrónica y otro de procesos de gestión más amplio de toda la empresa, ¿no? Las cantidades que en el primer kit digital se prevían para esto eran menores que las que hay ahora, ¿no? Con lo cual es una información que es muy buena para el cliente de un asesor, ¿de acuerdo? Y muy útil, ¿no? Y es una cantidad de dinero considerable. Invitamos también, ¿no?, a los asesores que ayuden a divulgar el tema de las Hay mucho que hablar sobre desde la perspectiva. Es verdad que están esos fondos ahí, pero yo creo que tendría que fluir con un poquito más de facilidad, ¿no? Es decir, ha habido problemas de tipo operativo al principio en las solicitudes de kit digital, mucho desconocimiento, demasiada burocracia, juegos muy complejos. Yo creo que ahora sí que es verdad que ahora, por lo que me decías, rueda de una manera más... sí, digamos que está fluyendo con un poquito más de profundidad el tema de... Para esta ponencia, nosotros hemos preparado una sorpresa que habla justamente de lo que tú estás comentando. Ya. A ver, hemos preguntado, ¿ok? Y aquí, Emilio, por favor, anímame a contarlo porque creo que ha sido un ejercicio muy interesante. Hemos realizado un estudio de mercado que abarca más de 1.200 empresas o realidades que están relacionadas. Son 400 asesorías,
400 micropymes y 400 autónomos. Correcto, entendiendo micropyme como empresa de menos de 9 empleados. Y hemos lanzado un informe con respecto a qué es lo que piensa el mercado sobre este tema, porque nosotros podemos tener muchas creencias, pero basémonos en los datos, ¿no? Entonces quiero invitar a todo el público hoy día presente. Hemos dejado ahí los QR. Podéis descargar gratuitamente este informe que estamos lanzando relacionado con el tema de la facturación electrónica, con datos reales de asesores autónomos y microempresas a las cuales van a estar afectadas. Así que voy a dar algunos minutos. No sé si, Emilio, quieres contar un poco en qué ha consistido este proceso mientras la gente descarga el informe, y ya luego entramos de lleno a dar los datos más importantes relacionados con esto. Sin duda. Yo creo que es muy importante, ¿no? El que consultemos a estos tres grandes actores cuál es el estado de facturación electrónica, cuál es su conocimiento. Muy importante también preguntar al asesor, que cuando preguntamos al cliente final, el 70% de las empresas micropymes y autónomos dicen que van a apoyarse en el asesor a la hora de tomar una decisión en referencia a la normativa de facturación electrónica. Por tanto, yo creo que la clave es ese triángulo, ¿no? Ese triángulo de la agencia tributaria, el asesor y el fabricante de software, el que tiene que ayudar a impulsar y a divulgar, como decíamos anteriormente, esta nueva normativa. Si quieres, Enio, pasamos a comentar, ¿no? Los datos. La idea, ¿cuál es la idea de este estudio? La idea es traer la voz de la gente, ¿no? De que está todo el día trabajando, de cómo le va a afectar, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, qué es lo que le gustaría que ocurriese, etcétera. Entonces, tratamos de hacer, insisto, estos son temas complejos, son temas técnicos, etcétera, pero que luego afectan al día a día de las personas, y por lo tanto, la idea es justamente hacer a través de números, tratar de mostrarles en qué consiste, o qué es lo que hoy día en España se entiende como o qué es lo que se entiende como facturación electrónica, el rol del asesor, ¿cierto? Y por supuesto nosotros como fabricantes de software. Entonces, a ver, vamos vamos haciendo ping-pong, ¿te parece? Venga. Ping-pong, ¿no? Entonces, primero, conocimiento de la ley. Escuchen, por favor, Joaquín, atento a esto, son datos del mercado, Solo el 12% de las empresas conoce bien la normativa. 12%, O sea, hay un desconocimiento profundo hoy día de la normativa del conocimiento de la ley, y de los cuales el 47% duda de su beneficio. Lo hablamos antes, ¿no? La importancia que tiene el trasladar no solo la normativa, sino los beneficios que puede tener la normativa, ¿no? Comentabas tú antes, con muy buen criterio, la cuestión de mejora de productividad, seguramente mejora también del servicio a vuestros clientes finales. Yo creo que al final el que el cliente esté desconfiando sobre los beneficios que puede aportar, ¿no?, este reglamento e incorporar tecnología, o sea, ahí está también nuestra labor de saber comunicarle al cliente qué beneficios aporta la digitalización en general. O sea, ya no me refiero solo a la factura electrónica, me refiero a la gestión de la propia empresa y de tener un software adecuado, un buen programa de gestión te da información, ayuda también a controlar los procesos de tu empresa, a conocer tu tesorería, a adelantarte a una gestión financiera adecuada. Son muchos beneficios. Entonces yo creo que el desconocimiento, pues bueno, yo creo que acaba de salir el reglamento. Es verdad que la normativa es densa, es complicada, hay modificaciones sobre la ley anterior, los reglamentos tienen que seguir desarrollándose, pero ahí está nuestra labor, ¿no?, de comunicar y decir esto es lo que hay y hacer un resumen de toda la normativa que sale y en qué les afecta a ellos particularmente, porque no toda la normativa afecta a todo el mundo por igual. Bueno, justamente en ese sentido, Sí, ¿querías decir algo? Sí, cojo esto. Lo que me gustaría también, insisto, transmitir es que si todo va bien, ese pequeño empresario que tenga un software, que le llegará un mensaje que le dirá tu software está actualizado, de acuerdo con la normativa. Solo tendrá que decidir la remisión de sus registros a la agencia tributaria y accederá a una cosa que me ha gustado mucho y lo hilo, a el código QR. Sus facturas tendrán un código QR y vosotros, con el gesto que habéis hecho para leer este estudio, podréis saber si este contribuyente declara sus facturas a la agencia tributaria. Credibilidad en el cumplimiento, ¿no?, sin poder acceder a eso. Este segundo
el cliente recibirá un mensaje informándole de la adaptación del software. Los que ya es que tengan un software, no sé, hablábamos antes del caso del Excel y hablamos del... Exactamente. Cliente con software, su cliente cogerá el móvil, lo leerá, mensajito verde. Esta factura ha sido declarada a la agencia tributaria. Ya, pero es curioso, porque también un cliente final, un consumidor final, ¿qué interés tiene en saber si el restaurante, el restaurante ha Fíjate, aceptado o no? eso es bastante. Puede no estar en Benefactu. Yo pienso que bastante, Puede estar... Te gusta saber que tu vecino, o sea, que tú vives en un pueblo y tu vecino tiene una empresa y a ti te gusta saber si ese contribuyente paga tus impuestos. Tú pagas tus impuestos. Luego otras personas dejan. ¿No? Yo creo que más... Llama la Hay muchas cosas más interesantes. de fuera ya me Y a ti que también que eres un cumplidor, un contribuyente honesto, que cumples, que pagas todos los impuestos que hay que pagar, quizá también te guste saber que tus vecinos saben que tú pagas tus impuestos. Entonces, es un camino doble. Como cliente, no deja de... Sí que es verdad que no deja puede que haya algunos, pero puede que haya posiblemente algunos, es una vamos a práctica hablar de- habitual, ¿no? En otros países, pero... Sí, pero yo creo que hay más gente en este país que cumple Sí. y yo creo que a esos les va a dar un respaldo muy fuerte de cara a la comunidad en la que... Y bueno, al final es concienciación, ¿no? A ver, es interés general, Concienciación, sobre nos todo, interesa a todos, ¿no? Que sobre todo porque tenemos un gran desafío, ¿no? Entonces, que no conozco Tenemos, la normativa, o sea, sí. miremos de esto. El reto que nos enfrentamos, chicos. 69% de autónomos y 46% de micro continúan emitiendo factura de forma anual. O sea, el desafío Es importante. es importante. Hicimos una estimación de cuánto se pierde y hemos estimado en 3.600 millones. Es una estimación, chicos, por favor, pero de todas maneras esto tiene un valor, absolutamente tiene un valor. Y luego, y aquí Álvaro, el papel del asesor, el rol que tenéis vosotros los asesores, todos vosotros que estáis aquí hoy. El 70% de los negocios confía en los despachos profesionales para adaptarse, pero solo la mitad de los despachos profesionales al día de hoy domina la normativa. Entonces, hay un rol social. Hay trabajo, Hay trabajo. sí, bueno, es nuestro... somos asesores, al final asesoramos y aconsejamos a nuestros clientes cuál es la mejor opción, ¿no? Yo creo que la mejor opción es siempre cumplir con la normativa, por supuesto, no se puede, otra opción es imposible, y aconsejarles y decirles, es el momento, de verdad, es el momento de entrar en el mundo digital, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial ya está ahí, y bueno, la agencia tributaria tiene los mejores recursos tecnológicos para estar al día, ¿no? Apretarnos un poquito. Pero las empresas al final tienen que aplicar la tecnología para que no exista tanta diferencia, tanto desequilibrio entre agencia tributaria y cliente. Porque si no, al final el que sale perdiendo siempre es el contribuyente. O sea, en esto de apretar, vale, lo cojo por la crítica velada. Este modelo de reporting, pero este modelo de reporting se basa en tu día a día, funcionas de una determinada manera, todo el mundo factura, y la agencia tributaria se va a nutrir de cómo funcionas tú en tu día a día. El modelo final sería que tú no tengas que presentar declaraciones Claro. y tu día a día nos nutra. Entonces, este modelo avanza en hacer el día a día más fácil, ¿no? No en el sentido contrario. Estoy de acuerdo. Es la idea, ¿no? El destino final o lo que queremos, como trabajamos nosotros, es hacia eso, ¿de acuerdo? Que cueste, Joaquín, que yo, perdona, yo estoy a favor no te lo tomes como algo personal. Me parece que la normativa es adecuada y ayuda en general a todo el tejido empresarial a que primero se tome conciencia que Hacienda exige lo suyo y es normal y hay que cumplir. Y en segundo lugar, también creo que hay un apoyo y hay un mensaje muy directo a las empresas para que mejoren y que se digitalicen y sean más productivos y eliminen costes de producción y tengan más información de cómo funcionan sus negocios. Es decir, yo creo que yo estoy a favor de todo lo que se está regulando ahora, ¿no? Chicos, ¿Entienden? tenemos los últimos 2 minutos. Me están mirando feo desde ahí. Entonces, a ver, hemos tenido una conversación muy amena. Podríamos haber estado en el bar de la esquina, que le afecta a la normativa por lo demás. Pero me gustaría que cerremos, por favor. O sea, me gustaría que hiciésemos un cierre. Cada uno, 30 segundos, las cosas más importantes, mensaje para
el despacho profesional, la normativa es densa. Yo le diría al cliente, a los clientes o a los empresarios, pymes, autónomos que tengan dificultad, un poco de dificultad para entrar en el análisis de todo lo que es la normativa, que nos pregunten, ¿vale? Nosotros al final lo que queremos es comunicar, decirles, ha llegado la digitalización, esto es lo que hay, tienes que actuar de esta determinada manera y Hacienda, pues será gracias a que este sistema digital pues permite que las empresas trabajen con más seguridad y la agencia tributaria también tenga la seguridad de que las cosas están haciendo bien. Como 40 segundos, pero Ha sido no importa. Emilio, ahora sí, 30 segundos. Bueno, yo creo que todo el cambio lo vemos como una amenaza, ¿no? Yo querría dar la vuelta al papel y lo veo como una oportunidad para transformarnos digitalmente, para mejorar la productividad. Veíamos antes la cantidad de errores que se cometen, ¿no? Y el tiempo que invertimos todos en procesos manuales. Yo creo que tenemos una oportunidad para transformar digitalmente el tejido empresarial español, en especial la micropyme, que eso y parte de esa oportunidad es el kit digital. Yo creo que el kit digital está generando un montón de ayudas. Nosotros como fabricantes estamos aprovechando la oportunidad que nos está dando las ayudas del gobierno para ayudar a muchos clientes a dar ese paso en la transformación digital. Al último momento, es un clásico, no esperemos al último momento, vayamos trabajando, tenemos el software integrado con el de los asesores, el software del cliente final, aprovechemos las oportunidades que tenemos para anticiparnos a la situación que nos viene, porque va a llegar, no sabemos las fechas de la ley que crece, pero va a llegar. Oye, ahora sí, ¿verdad? Tenemos 30 segundos. Sí, Enio, mismo mensaje. Vamos. El que he repetido al principio y lo repito ahora. Adelantarse a los acontecimientos siempre va a ser mucho mejor que reaccionar a ellos. Adáptate cuanto antes, ¿de acuerdo? Que la digitalización no te atropelle. Y luego, sistema de facturación, modalidad Verifactu. Con la modalidad Verifactu de remisión vas a acceder a mejor asistencia por parte de la agencia tributaria, al código QR, mucha credibilidad con tus clientes y con el resto de empresas con las que trabajas. Chicos, un aplauso grande, por favor. Álvaro, desde el punto de vista del despacho profesional. Emilio Martínez, desde el punto de vista de Team System España. La teníamos reservada tanto 0, como ADIS y decidimos fusionarla en una ponencia común que pudiera suscitar un interés general. Ambas somos empresas desarrolladoras de software, pero también entendíamos que teníamos que darle voz por supuesto, a la agencia tributaria. Ahora presentaré a los invitados, pero también a despachos de alto nivel que han desarrollado su propia tecnología y que implantan tecnología de terceros. Y la razón de juntarnos en una ponencia algo tan diverso era porque todas las ponencias seguro que han ido de esto en estos que habéis podido asistir, ante unos cambios regulatorios impresionantes. Nos encontramos ante un escenario que yo personalmente no lo había vivido nunca en cambio regulatorio en el mundo empresarial. Y bueno, entendemos que es un cambio muy grande y que vamos a tener que colaborar. Nuestra visión, tanto la de PKF como la de 0, como la de ADIS, como por supuesto de la agencia tributaria, es que vamos a tener que colaborar. Por eso
En esta mesa redonda que yo tengo el honor de moderar, pues tenemos, voy a iniciar las presentaciones. Por un lado tenemos a Alejandro Allende, que es el director de desarrollo de negocio de 0, ahora dejaremos que se presenten ellos por su lado. Tenemos a Belén Ramírez, por supuesto, socia de PKF Atest, y tenemos a Javier Hurtado, que es inspector de Hacienda del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria. Les dejamos que se presenten, que yo creo que mejor ellos que nadie. Públicas. Digamos que nuestra experiencia y nuestro conocimiento se vuelca en poder ofrecer a los usuarios de cualquier compañía una herramienta que bien por sí sola o bien somos una firma de servicios Un poquito más alto, por profesionales. favor. Somos una firma de servicios profesionales. Damos cobertura a todo lo que sería el área de auditoría, asesoría legal y fiscal, y tenemos una pata muy importante que se dedica a la parte de tecnología. Dentro de la tecnología tenemos para poder dar cobertura a las diferentes normativas que nos van planteando. Muy bien. Y Javier, aunque es nacionalmente conocido, pero por favor. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Javier Hurtado. Efectivamente trabajo para el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Tributaria. Alguien preguntará, pues, fraude, aprobada en el año 2021, de alguna forma viene a cumplir un mandato que tenía la Administración española de acabar con los programas que generan dobles contabilidades o dobles sistemas de facturación. Esto era un tema de control fiscal, por esta razón. Incluso excesiva en algunos puntos, ¿no? Pero bueno, no querría quitar más tiempo y ya directamente vamos a empezar por el trabajo que me han encomendado, de dar una semblanza general de cuál es el estado de situación del proyecto de sistemas de facturación. Entonces, si me permiten, voy a proyectar en pantalla una cosa bastante breve. ¿Quién es aquí, Javier? Ah, perdón. Yo la veo aquí. ¿Se ve por algún lado? Sí, se ve ahí. Se ven ahí y ahí. Tú tienes- Ok. Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco del reglamento de los requisitos de sistemas informáticos de facturación, que está regulado en ese Real Decreto que está apuntado del año 23 de diciembre y en la recentísima orden ministerial aparecida el día 17 de octubre pasado. Vamos a ver, antes de empezar, me gustaría separar tres conceptos que son muy claramente diferenciables, aunque todos están alineados y todos tienen una cierta relación entre sí. El primero es el control del software para la eliminación de los programas que hacen eliminación de facturas, ¿de acuerdo? Es el primer concepto al que se aborda en la ley antifraude y en el reglamento Verifact. El segundo concepto, que está relacionado con el primero, es el del suministro de información a la agencia tributaria. Pero un suministro de información especial, que llamamos transaccional. Un suministro de información que es factura a factura. ¿De acuerdo? Segundo concepto, separable aunque unido al anterior. Tercer concepto, factura electrónica. La factura electrónica no está incluida en los dos anteriores. Es decir, los dos anteriores coexisten perfectamente con la factura en papel. No puede perfectamente utilizar un sistema informático para producir sus facturas en papel y está regulado por la normativa
a la que vamos a hacer alusión. Sin embargo, la factura electrónica es una cosa completamente distinta. Es la desmaterialización de la factura y conversión en un registro electrónico que viaja desde un empresario a otro empresario. ¿De acuerdo? Los tres conceptos tienen relación, pero son conceptos diferenciables. Por eso he puesto ahí un concepto que es eliminación del software de doble uso representada con un código QR. El suministro de información transaccional lo representa el SII, suministro inmediato de información, y Verifactu también. Y el último está representado por la ley Crea y Crece, y la factura electrónica es representado con el símbolo de factura E. Vamos a ver cuáles son los objetivos de las normas de sistemas informáticos. Alterabilidad de las facturas. La idea es que una vez que se produce un registro de facturación, ese registro sea inalterable. Solo se podrá alterar por los medios que la propia normativa contempla. No se puede alterar por la puerta de atrás, no se puede alterar eliminando estandarizable, intercambiable. Esto tiene múltiples beneficios de cara a la conexión entre unas empresas y otras, a la conexión de las empresas con el sistema bancario o, naturalmente, a la conexión de las empresas con las administraciones públicas y, en concreto, con la administración pública que yo represento, que es la administración tributaria. El tercer objetivo, que es de Es el tercer objetivo. Es un objetivo ciertamente derivado, pero es un objetivo que también es importante. Y ya sin más vamos a pasar a dar un repaso rapidísimo a lo que dice la normativa. Lo he tenido que comprimir por necesidades de tiempo, pero creo que puede ser bastante expresivo. Lo he resumido en 7 puntos. 7 puntos, 7, digamos, impactos visuales, vamos a decir así. Vamos a ver. Primero, no se alteran las obligaciones sustantivas de facturación. Todo aquel que estaba obligado a facturar sigue estando obligado a facturar, solo que los sistemas con los que produce sus facturas deben cumplir ciertos requisitos. Esto es muy importante. Estamos recibiendo muchas preguntas sobre si yo tengo que emitir facturas, si no tengo que emitir. Esto no hay ningún cambio. Todos los que tenían obligación de facturar siguen estando obligados a facturar. Los que no la tenían siguen no teniéndola. ¿De acuerdo? Básicamente, esa es una regla que tiene que quedar en la memoria. Segundo tema. ¿A quién le afecta? Tenemos que recurrir al ámbito de aplicación de la norma. Ese ámbito, desde el punto de vista objetivo, afecta a todas las facturas, tanto las facturas completas como las facturas simplificadas, tanto las facturas entre empresarios como las facturas de un empresario a un cliente o consumidor final. Todas esas facturas están en el ámbito objetivo de la norma. No están incluidas las facturas soportadas, solo las facturas emitidas. ¿De acuerdo? Segundo, desde el punto de vista subjetivo, afecta a todos los empresarios, todos los profesionales, pymes, autónomos, a todo el empresariado, con una excepción muy importante, y es que no esté adscrito al suministro inmediato de información. Todos aquellos no adscritos al suministro inmediato de información deben cumplir las especificaciones de los sistemas de facturación. Tercer tema, muy importante también. El corazón del sistema se basa es un contenido resumido de la factura, aunque bastante amplio, es estandarizado, está programado con un formato determinado y todos los sistemas tienen que producir ese registro, ¿de acuerdo? Muy el documento inmediato anterior, de forma que todos los ficheros de factura están encadenados unos con otros. Si se fractura la cadena, queda un registro que puede ser auditado posteriormente. Cuarto tema,
existen dos modalidades para cumplir con la norma. Una es con envío a la agencia tributaria y la otra es con conservación en el propio sistema de facturación. ¿De acuerdo? Los dos son válidos y los dos están regulados. Personalmente, y desde el punto de vista institucional, tengo la obligación de recomendar el sistema Verifactu. ¿Por qué? Porque abre las posibilidades de acceder a servicios de asistencia más avanzados. Porque ahorra requerimientos. Es decir, uno no tiene que contestar requerimientos cuando ya ha dado la información al fisco. Entonces, tiene bastantes ventajas. A mi juicio, cualquiera que no tenga nada que ocultar debería utilizar un sistema de tipo Verifact. ¿De acuerdo? Quinto tema. Todas las facturas deben llevar impreso un código QR. El código QR es indiferente cuál de las modalidades estemos utilizando. Puede ser Verifactu o no Verifactu, da igual. Todas las facturas deben llevar incorporado un código QR. La razón del código QR es permitir al cliente verificar la calidad fiscal del documento. ¿De acuerdo? Ese código QR es universal. Todo el mundo obligado a Verifactu debe emitir facturas con QR. Sexto lugar, el software debe estar certificado. A partir de la entrada en vigor de la norma, todo el mundo deberá disponer, todos los empresarios deberán disponer de un software que esté certificado. ¿Qué significa certificado? Certificado significa que el fabricante se comprometa con sus clientes a tener adaptado el sistema a las obligaciones que nacen de la normativa de la que estamos hablando. O sea, software certificado. Por último, esta normativa, ¿desde cuándo es obligatoria? Hasta ahora tendría que haberles dicho que desde el julio del 2025, que es lo que está escrito en el reglamento. Sin embargo, ayer o antes de ayer se ha publicado una consulta pública sobre una modificación del reglamento. El cumplimiento del 1 de julio de 2025 ya era imposible, porque se iba a pisar con el plazo que tenían las empresas de desarrollo de programas para tener sistemas adaptados. Entonces ha habido necesidad de aplazar la entrada en vigor. Actualmente ha quedado para enero del año 26 para las empresas jurídicas, sociedades jurídicas, personas jurídicas, mientras que para las personas físicas, es decir, los autónomos, se proyecta todavía 6 meses más para atrás, el 1 de julio, pero del año 2026. Ese aplazamiento es un aplazamiento que desde luego yo no quería, mucha gente no queríamos, pero que ha sido necesario realizar porque los plazos de elaboración de todo el proyecto han sido mucho más largos de lo que nos hubiera gustado. Y yo con esto voy a dejar listo el tema para la siguiente intervención. ¿De acuerdo? Pues muy ilustrativo. Como hemos sabido, pero has dejado muy claro, la agencia tributaria ha dictado el reglamento y los fabricantes, hoy aquí en el auditorio, hay muchísimos fabricantes, somos los que tenemos de alguna manera que resolver este problema para las personas que estén aquí hoy que no sean fabricantes. Es decir, que el peso principalmente del trabajo y del requerimiento para cumplir con estos requerimientos lo vamos a tener los fabricantes de software, de los cuales estamos hoy aquí representados. O sea que tranquilos, que este problema lo tenemos que resolver los que nos dedicamos a hacer software, ¿vale? Por entrar un poco ya en materia y conocer la opinión del resto de invitados, esta pregunta para Evelyn: ¿está preparado el ecosistema empresarial para un cambio de tal envergadura? Esto que ha contado aquí Javier en 5 o 10 minutos, ¿tú crees que está preparado? A ver, el tema es que esta normativa está generando muchísima expectación. Todo el mundo, ¿no?, está preguntando qué ocurre, cuándo se pone en marcha, cuándo no. La ley se publicó ya hace tiempo, los reglamentos se están retrasando, entonces nos está generando mucha expectación en el mundo empresarial. Si hubiéramos tenido la oportunidad de tener a Javier dándonos esta masterclass antes, estaríamos más tranquilos todos, ¿no? Porque efectivamente yo creo que el tema que tiene la empresa en este momento es que tienen dudas porque no saben quién tiene que cubrir, si les va a afectar a sus procesos, no les va a afectar a sus procesos. Entonces es muy importante, además estáis todos aquí presentes, ¿no?, dar cobertura y dar información, ¿no?, y tranquilizar a las empresas que efectivamente los plazos son cumplibles, los fabricantes vamos a trabajar todos en que efectivamente las compañías podáis cumplir con la normativa que nos está exigiendo la administración y que efectivamente el mensaje tiene que ser de tranquilidad. ¿Está preparado? Bueno, efectivamente, si consultas las últimas encuestas que están publicadas, hablan de que un 84% de las pymes en este país no están preparadas hoy en día para acceder a bien trabajar con Verifactu o incluso con la ley Crea y Crece, ¿no?, con lo que es la parte de la segunda parte que comentaba Javier. ¿Qué ocurre?
que, bueno, hay tiempo, es un mensaje de tranquilidad y efectivamente, como decía Víctor, pues es un tema que nos tenemos que encargar los fabricantes y acompañar de la mano a los clientes para que estéis tranquilos, ¿vale? Es un poco el mensaje que yo creo que hay que trasladar, es que la información está, hay que conocerla, la información nos hace que no tengamos tanto miedo y tengamos esas expectativas que no sabemos, ¿no? Estamos un poco intranquilos y que los fabricantes vamos a estar ahí para ayudaros a daros la mano, ¿no? Y acompañaros en este proceso que supone un reto tecnológico para las compañías. Muy bien. Alejandro, otra pregunta para ti. Según tu impresión, ¿cuáles son las principales impresiones, bajo tu opinión, sobre estos cambios normativos? ¿Consideras que se está siguiendo el camino más adecuado para llegar hasta aquí, habiendo llegado hasta aquí? Vale, pues realmente, dependiendo del punto de mira desde el que se vea el asunto, mi opinión cambia. Claramente, si miramos esto desde el punto de vista de Hacienda, Hacienda hace muy bien su trabajo, entonces el cambio normativo está plagado de elementos que le van a permitir efectivamente ejercer ese control, ese aumento de la seguridad, el control del cumplimiento por parte del contribuyente de sus obligaciones, y realmente yo creo que Hacienda sí va a conseguir alcanzar el objetivo que persigue. Desde el punto de vista del contribuyente, es decir, desde el otro lado, lo que nosotros vemos es que la norma es compleja, tiene una profundidad que hace que haya que abordarla pues de una manera muy consistente y muy decidida por parte de todos aquellos que quieran que les toque abordar el cambio. Claramente hay cosas que mejorar. Las incertidumbres que hasta el día de hoy hemos venido soportando, todos los que estamos en el mapa de esta partida, ¿no? O en este tablero de juego, pues no favorecen nada. De la propia administración me consta que tampoco es dueña al 100% de los plazos que se han ido marcando. Muchas veces se han visto afectados por imprevistos que no contaban con ellos, pero qué duda cabe que esto afecta de forma negativa al mercado. No sabemos bien lo que hay que hacer, no podemos tomar las decisiones y medir los tiempos como nos gustaría. Entonces, bueno, ¿se pueden mejorar cosas? Sí, ¿verdad? ¿Llegamos o no llegamos? Llegamos. Aquí está una cosa muy importante que has dicho tú, que es el papel del fabricante. O sea, la buena noticia es que el fabricante es quien tiene que soportar el problema, y una cuestión especialmente relevante de esta norma o de los últimos cambios normativos que está habiendo, que es el cumplimiento por diseño. Y básicamente consiste en que son los sistemas los que de forma intrínseca deben de incluir el cumplimiento de la norma. Por lo tanto, el contribuyente, el empresario, no debe ser experto en la norma, no debe conocer al detalle cómo se hace una factura electrónica, cómo se firma, qué detalles y requisitos tiene que cumplir. Lo que tiene que hacer es contar con una solución perfectamente construida para dar cumplimiento a esto. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Seguimos con el formato bloque de preguntas. Esta recae sobre nuestro experto y la agencia tributaria, Javier. Dentro de la agencia tributaria, ¿se puede comparar el impacto que tendrá este nuevo escenario con el sí o la modernización de la campaña de renta como en su momento? ¿O cómo se prepara la agencia tributaria para este cambio? Luego te haré alguna más, así por hacerlo un poquito por bloques. Yo Me podría comparar. te voy a salir de tus preguntas y voy a interpelar a Alejandro por lo que ha dicho. O sea, yo creo que la preocupación de Alejandro es compartida. O sea, estamos hablando de dirigirnos a un colectivo de empresarios que en España llega casi a 3 millones de empresarios. Todos son variados, algunos tienen una mayor capacidad, otros tienen menor capacidad, mayor facturación, menor facturación, todo tipo de sectores, bienes y servicios, etcétera. Somos conscientes de la complejidad de todo este escenario, ¿no? Pero yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es que la agencia tributaria tampoco es ajena a esa realidad. Nosotros conocemos esas limitaciones y es un proceso que sabemos que va a ser complicado y en el cual no nos gustaría que nadie entienda que es algo que se va a producir de la noche a la mañana. Es un proceso en el que se ponen plazos porque se tienen que poner plazos, se regulan infracciones porque se tienen que regular infracciones, pero la idea sería que todos puedan tender al cumplimiento de una forma razonable, porque el interés de la agencia tributaria, el principal interés, es que todo el mundo cumpla sus obligaciones perfectamente, y para ello lo que queremos es acompañar a cualquier empresario en el proceso. O sea, eso quiero poco que quede, porque no estaba en ninguna pregunta, me interesa que quede, ¿no? En cuanto a tus preguntas, a ver, el sí fue una transformación tremenda y fue un proceso de cambio externo, todos los empresarios afectados, interno de la agencia tributaria, muy grande. Este proyecto yo creo que todavía es más grande que el sí. ¿Por qué?
Pues porque a pesar de que las empresas no son tan importantes, incluso la facturación en volumen a lo mejor no es tan grande, sin embargo el número de afectados es mucho mayor y la variedad de los afectados sobre su grado de digitalización es absolutamente, vamos, es un espectro gigantesco. Entonces, creo que es un reto de grandes proporciones que nos va a obligar a hacer un esfuerzo muy grande para no dejar a nadie al margen del camino, o sea, para que no quede nadie fuera de todo esto. Claro, esto supone cambios también internos para nosotros. Pensemos que todo el proceso, la capacidad de absorber toda esa información, procesarla, ofrecer los servicios a todos los contribuyentes en tiempo, eso es un reto también para nosotros y estamos ya trabajando en ello. Entonces, a tu segunda pregunta de qué hace la agencia tributaria para prepararse, yo creo que sí que se ha vivido una transformación importante en el último medio año. En el último medio año la agencia tributaria ha tomado una decisión muy importante y es hacer que el proyecto escale desde la parte de control fiscal hasta lo que sería el núcleo de la agencia tributaria. Toda la actividad gestora de la agencia tributaria está ahora mismo involucrada en los cambios de facturación. Gestión tributaria, por supuesto, nuestros servicios jurídicos, nuestros servicios de relaciones institucionales son muy importantes de cara a la difusión del proyecto, como luego hablaremos. Es decir, hay mucha más gente involucrada en este momento en el proyecto y la agencia tributaria se lo ha tomado como un proyecto que no es a corto plazo, a pesar de que los plazos van corriendo y el tiempo han dejado a contar. No es un proyecto a corto plazo, es un proyecto cuya implementación última va a tardar posiblemente un par de años o quizá más. Y en ese proyecto vamos a estar todos. Entonces, bueno, pues simplemente recordar esa idea de la digitalización como un camino que no termina en un momento, sino que lo que nos hemos propuesto es un cambio y ese cambio es muy radical, pero es un cambio que va a tardar tiempo en llegar. Entonces, lo único que queremos es enrolar cuanta más gente mejor en la idea del cambio, pedir alianzas con el empresariado, con las empresas de desarrollo de software, etcétera, en orden a que la digitalización de la pyme española sea una realidad. Ese, al final, es el objetivo final, porque es un objetivo que nos servirá a nosotros para cumplir nuestro objetivo, que es también el cumplimiento fiscal. Esta es un poco la idea que yo transmitiría. Pues nos dejas un poco más tranquilo con eso. Belén, vosotros estáis en vuestra sede central está en el País Vasco, si no Sí. mal, pero sois una empresa de ámbito mundial. Pero como expertos en implantación de RP, y ya que en el País Vasco sí se han implantado sistemas similares a lo que viene por delante, Que vai, que va. Vaius, ¿cómo percibes el impacto que tendrá esta normativa entre el resto de clientes? Bueno, pues a ver, si está comentando que la agencia tributaria va a tener un impacto brutal, en las empresas también lo va a tener. Al final, el tejido empresarial de este país, ¿no?, tiene muchas diferencias. Hay gente que va a sufrir menos y hay gente que va a sufrir un poquito más. Todos aquellos, relacionando un poco la pregunta anterior, todos aquellos que ya vivisteis la transformación y la adhesión al suministro inmediato de información, ya fue un camino muy complicado de pasar, ¿no? Porque cuando hablamos de este tipo de normativa, aunque no afecta directamente a las obligaciones de facturación, como comentábamos antes, sí que va a afectar a los procesos, ¿no? Al final vamos a tener que tener unos plazos, vamos a tener que cubrir unas necesidades y va a haber que cambiar necesariamente los procesos. Es verdad que en lo que es la parte de la normativa se va a encargar el fabricante de que se cumpla, no vamos a tener que entrar, como decía Álvaro, ¿no? Perdón, Alejandro, entrar en el detalle, el cliente no va a tener por qué saber cómo funciona el código QR o cómo no funciona el código QR, de eso nos vamos a encargar los fabricantes, pero sí que va a tener, ¿no?, que cambiar un poco sus procesos y va a tener una fase de adopción. Entonces, es verdad que va a tener impacto, tendrá impacto, sobre todo en aquellos que no están adheridos al suministro inmediato de información y que tengan que entrar por la parte de Verifacto, ¿vale? Entonces, efectivamente, pues va a haber un cambio ahí que vamos a tener que trabajar en el camino. La agencia tributaria, como dice, ¿no?, está dispuesta, ¿no?, a tender la mano a todas las compañías porque el objetivo es que todo esto nos lleve a una transformación digital y también que el tejido empresarial, ¿no?, de España pues nos vaya llevando también a profesionalizar ciertos sectores. Yo creo que las empresas con un tamaño un poquito más grande pues ya tienes sistemas de gestión, ya tienes RPs, ya tienes, ¿no?, están más acostumbrados a todo lo que es el reporting y todo lo que es el tejido empresarial de una pequeña empresa, pues esto sí le va a afectar, no vamos a engañarnos, va a tener muchísimo impacto. Entonces, bueno, se tienen que apoyar o bien en fabricantes de software o bien en gente, ¿no?, que nos ayude y que nos pueda acompañar en este proceso y que no sea tan arduo. Entonces, yo creo que efectivamente es importante, ¿no?, esta mesa que ha montado aquí Adís, está muy bien porque al final estamos un poco representados todas las partes y creo que todos estamos trabajando en el mismo camino para que este proceso de la transformación digital, pues hombre, teniendo en cuenta que es un reto tecnológico y que nos va a costar a todos, pues que sea el menos impacto posible. Contactos,
porque efectivamente, pues hombre, los plazos no son los que nos gustaría, los fabricantes siempre vamos asfixiados, la agencia tributaria hace lo que puede, pero efectivamente hay que cumplir unos plazos y bueno, pues tenemos que ir trabajando en ello. Pero efectivamente hay ciertas tejido del sector empresarial que lo va a pasar pues complicado, a tener que apoyarse y va a ser un proceso, ¿no? Acostumbrarse a reportar todas las facturas, ¿no? Como comentaba Javier, pues va a ser un tema complicado, pero bueno, que se puede hacer. Ya lo pasaron otras empresas con el suministro inmediato de información y lo hemos hecho. Así que, ánimo. Al hilo de este comentario, Alejandro, ¿cómo vosotros, por vuestra experiencia, que también habéis implantado TicketBike y habéis hecho, ¿cómo se puede abordar un cambio de esta magnitud? ¿Y cuáles serían un poco los procesos que tienen que ver enfrentado una empresa a la hora de abordarlos? Pues yo creo que lo más importante es medir el alcance del cambio. Todas las empresas tienen que analizar internamente su situación para saber si realmente a qué distancia están del punto al que tienen que llegar para dar cumplimiento a la norma. Y todo esto pasa por una serie de impactos a nivel interno, como comentaba Belén. Nosotros tenemos más o menos la teoría de que el impacto interno se sustenta sobre 3 pilares. El primero de ellos es un impacto a nivel tecnológico. La tecnología que tenemos es la adecuada para llevarnos a un estadio de cumplimiento de la norma. El producto que tengo puede evolucionar o tengo una tecnología obsoleta y debo disponer de un nuevo producto. La segunda pata de este impacto interno serían los procedimientos. Y es que como este cambio tiene tal magnitud y tanta profundidad que realmente supone un cambio de reglas del juego, pues todos los procedimientos internos de gestión, de aprobación de facturas, de control de cobros, absolutamente todo, hay que volver a cambiarlo. Hay que inventar un nuevo procedimiento y una nueva manera de trabajar. Y la tercera pata pasa por el conocimiento interno, la formación, la adopción del cambio por parte del personal de la compañía. Digamos que esto es un cambio de todos. De toda la empresa se tiene que comprometer para que este cambio se pueda llevar a cabo. Y también a nivel externo, con las empresas que forman nuestra red de relaciones, nuestros clientes, nuestros proveedores, nos van a afectar. En la medida en la que ellos cumplan mejor o peor con el requerimiento, pues nosotros recibiremos mejor las facturas o recibiremos facturas que no podremos aceptar o no nos llegarán o nos rechazarán facturas que no deberían habernos rechazado. O sea que todo este tema tiene miga y hay que analizar muy bien todo ese cambio. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a un bloque de retos que vamos a hacer una pregunta en cada ámbito. Primero a don Javier. Nos preocupa los retos de la agencia tributaria porque vamos todos detrás de la agencia tributaria. O sea que marcáis un poco ese camino de por dónde tenemos que ir y entonces querría saber cuáles son los principales retos con los que se puede topar la agencia tributaria en cuanto a plazos, cantidad de empresas que están, el régimen sancionador que se pueda implementar, los sistemas de formación. La agencia tributaria, tú que lo vives desde dentro, cuéntanos un poco cuáles son los principales retos a los que os estáis enfrentando como organismo. Pues sí, Víctor, la verdad es que el reto principal para la agencia tributaria, para mí, ha sido conocer la trascendencia de lo que tiene delante. O sea, este cambio es un cambio que no es un cambio como otras pequeñas modificaciones de obligaciones de suministro de información, sino que es un cambio que afecta radicalmente al empresariado. Es un supercambio. Es un supercambio porque afecta a lo que es la facturación. Entonces, la facturación es, yo siempre digo, es el ladrillo con el que se construye la pared del cumplimiento tributario. Cada factura es un ladrillo en esa tremenda pared. Luego, entonces, estamos tocando el corazón de lo que es el cumplimiento tributario desde nuestro punto de vista, pero también de lo que es la actividad de todos los empresarios de cada día. Entonces, solo ya por eso sería un reto tremendo. Pero voy a distinguir los retos en distintos compartimentos, ¿no? El primero es el reto tecnológico. Para nosotros supone un reto de grandes proporciones. La cantidad de información que vamos a absorber es muy grande. Posiblemente en el suministro de información ya se absorbe una cantidad mayor de información incluso, pero la diferencia ahora es que esa información no va a venir canalizada de unos pocos contribuyentes, sino de una multiplicidad muy variada de contribuyentes. Esa es una novedad y exige que los sistemas estén preparados técnicamente para recibir desde muchos puntos al mismo tiempo y tal. Esto tiene una segunda derivada, que es la necesidad de, actualmente, conservar toda esa información, ponerla a disposición de cada uno de los usuarios, de cada uno de los empresarios, para que en cada momento el empresario que nos ha remitido sus facturas o los registros de sus facturas
pueda recuperarlos inmediatamente, utilizarlos a su beneficio, a lo que él entienda oportuno, y eso ya es un reto. Determinar los accesos, determinar la forma en la que se va a autenticar cada empresario para entrar las facturas. Todo eso son pequeños retos que hay que ir de alguna forma superando para que todo el modelo funcione. Hay un segundo reto también desde el punto de vista de lo tecnológico que es muy importante, que es el de la seguridad. A partir de la disponibilidad factura a factura, disponemos de una información muy valiosa y muy grande, pero también que nos hace responsable de esa información. Entonces, la responsabilidad es para nosotros muy importante. Los sistemas de seguridad tienen que estar montados de una forma suficiente para evitar que un ataque los pueda derribar. Sabemos que cada día se están produciendo este tipo de ataques. La agencia tributaria no es ajena a esta realidad. Nosotros somos conscientes, tenemos nuestros equipos de seguridad y es algo que francamente nos preocupa y supone un reto. Creemos que se puede superar el reto, pero no deja de ser algo bastante preocupante para nosotros y queremos tener la seguridad de que damos un servicio como es debido en ese sentido. También desde el punto de vista tecnológico, aunque más a medio plazo, la idea del análisis macro de la información de la facturación para procesos de control cruzado, para procesos de control tributario, en definitiva, para nosotros también es objeto de preocupación. Nosotros sí nos gustaría que esa información, aparte de servir para la asistencia a los contribuyentes, nos sirviera también a nosotros para conocer transacciones cruzadas, de forma que podamos intuir de alguna forma por dónde dirigir nuestras actuaciones de control o por dónde trabajar. O sea, es un reto que supongo que a ustedes no les interesa mucho, pero que a mí me interesa bastante. Más retos que se nos plantean son los jurídicos. Has mencionado uno, el tema de la sanción. Hasta ahora tenemos un reto que está sin cerrar, que es qué va a pasar cuando alguien emita una factura, siendo obligatoria la factura electrónica, y la emita en papel. ¿Qué hacer con esa factura? ¿La quitamos del mundo de las facturas? ¿La despreciamos? ¿No será deducible en el impuesto directo? ¿Tampoco el IVA que lleva incorporada? Todo esto no está regulado actualmente y es algo que tendremos que pensar y tendremos que regular con las correspondientes sanciones y demás. Hay un reto también muy importante, que es llegar al último rincón del país. O sea, que cualquier empresario sepa que está obligado a esto o a aquello. Que no quede nadie sin saber cómo tiene que hacer para adaptarse. Que no quede nadie con una duda de cómo tiene que adaptarse o de cómo tiene que hacer el proceso de facturación. Por eso el esfuerzo de difusión es muy importante. Hoy estamos en un esfuerzo de difusión, pero naturalmente es una gota en un océano. Tendremos que seguir trabajando. De alguna forma nosotros contamos con la ayuda de empresas que desarrollan programas que también difunden un poco el mismo conocimiento. La agencia tributaria ha publicado en su página web una colección de preguntas frecuentes. En esa colección de preguntas frecuentes les aseguro que hay muchísima información y muy valiosa. Si ustedes quieren ver todas las posibilidades que hay y tal, les recomiendo que lean esas preguntas frecuentes. Son unas preguntas que no van a quedarse ahí. Nosotros ya tenemos una segunda colección de preguntas frecuentes porque seguimos recibiendo todos los días preguntas sobre la facturación, cómo tiene que ser, cómo no tiene que ser. Y la idea nuestra es mantener actualizado ese dato para que la difusión sea completa y total. Más retos, el reto internacional. Ahora mismo acaba de ver la luz la directiva de vida. La directiva vida lleva aparejado un avance en facturación electrónica intracomunitaria, ciertas reglas de facturación electrónica doméstica. Todos esos retos tendrán que tener una solución en el modelo que proponga la agencia tributaria, tanto para sistemas de facturación como en el futuro cuando se desarrollen los sistemas de factura electrónica obligatoria. Ese es para nosotros un reto importante. Y por último, hay retos de carácter administrativo y político. Es muy importante, en primer lugar, entendernos con las haciendas forales para ver cómo se monta el sistema de facturación electrónica de forma que quede incrustado todo el ticket buy y quede todo el conjunto debidamente coherente, para que no haya una disonancia y todos los operadores que están domiciliados en País Vasco tengan la posibilidad de hacer su facturación electrónica con normalidad, tanto dentro del País Vasco como fuera del País Vasco y viceversa. Todo eso es un reto que supongo que a ustedes les suena un poco raro, pero que para nosotros es muy importante. Y por último, ya político puro, y es que necesitamos, y ustedes también pueden ayudarnos en esto, a recabar de los poderes políticos el suficiente impulso para que el proyecto, todo este proceso, sea un proceso que digamos, se proyecte en el tiempo de una forma uniforme, con la suficiente financiación, con el suficiente impulso, en definitiva. Esto, en otras circunstancias, a lo mejor no lo diría, pero en estas circunstancias que estamos viviendo, pues es importante un poco la tranquilidad para que el desarrollo del proyecto sea perfecto. Muchísimas gracias. Belén.
vosotros que tocáis empresas de todos los segmentos, de todos los tamaños y colores, ¿cuáles crees que son las principales barreras que están sufriendo o los retos? Estamos en el bloque de retos. Luego intentaremos ver si llegamos a los beneficios que están sufriendo las empresas principalmente en vuestros clientes. Bueno, yo creo que efectivamente las ha comentado un poco Alejandro antes. Pero oye, yo el software que manejo va a dar cobertura, no va a dar cobertura, voy a tener que cambiar de software, voy a tenerme que ir a un integrador que me pueda ayudar a, con mi software de facturación, incorporar, ¿no? Y trabajar con un tercero que me pueda ayudar a hacer este reporting, que me pueda acompañar en este camino. Necesito saber dónde estoy y ver si puedo llegar a eso o no puedo llegar a eso. Y una vez que llego, el siguiente reto importante que vamos a tener es la transformación de la compañía, como decíamos antes. Hay que involucrar al personal, hay que formar al personal, hay que cambiar los procedimientos, hay que establecer, ¿no? Hay que vencer la resistencia al cambio. La gente normalmente cuando le haces cualquier cambio en el software, da igual, no tiene por qué ser a nivel normativo, se hace cualquier tipo de cambio en el software, la gente siempre tiene una cierta reticencia al cambio, ¿no? Hay que trabajar en eso. Y hay que ver efectivamente en qué punto nos encontramos para poder avanzar y siempre buscar un acompañante que nos pueda liderar esto en la transformación digital de la compañía. Es importante que busquemos un socio tecnológico que nos pueda acompañar y que nos pueda llevar de la mano en estos cambios normativos, porque como decimos, es una parte que tiene mucho que ver con la empresa, pero al final el fabricante tiene que estar por detrás, tiene que darnos cobertura, y si el fabricante no nos da cobertura o el sistema que tenemos no va a permitir soportar esto, tenemos que buscar soluciones. Y ese es el reto que podemos empezar desde el día de hoy. No hay que esperar a que esté, ¿no? A que entre en vigor y entre en vigencia. Hay que empezar a buscar un socio tecnológico, mirarnos dentro de la compañía, ver si efectivamente nuestras herramientas nos van a permitir dar cumplimiento a esta normativa, si nos vamos a encontrar cómodos con la persona o el socio tecnológico que tenemos al lado para que nos acompañe en esta transformación que al final sí que tiene que ver, ¿no? Mucho con el conocimiento y, como decía Javier, ¿no? El ladrillo de la facturación, ¿no? Empezar por donde empieza el core de la compañía, pues hacer ese análisis interno. Ese es el reto principal que tenemos para acompañar y, es decir, ¿no? Un acompañante que nos pueda ayudar. Muy interesante. Muy buena reflexión. Apuntando sobre el socio tecnológico, vosotros ya estáis acompañando a muchas empresas en todos los procesos desde hace muchos años de factura electrónica. ¿Cómo puede el socio tecnológico acompañar a las empresas? ¿En qué les podéis ayudar? Vende un poco también, explica vuestra experiencia, ya que estáis muy sumergidos en todos estos cambios ya vosotros, tanto el preparándoos para Verifactu como cuando habéis empezado a estudiar la ley CRE y CRECE, que me consta que la habéis estado estudiando. ¿Cómo le podéis acompañar a estas empresas a paliar estos retos? Pues nosotros creemos que el papel del socio tecnológico es primordial. Hace menos de un año publicaba el Instituto Nacional de Estadística unas cifras y, entre otras cosas, decía que más del 70% de las empresas en España no cuenta con recursos técnicos adecuados para poder hacer este tipo de cambios tecnológicos. Entonces, digamos que por la complejidad, no solamente tecnológica, que yo no creo que el problema grave esté ahí, la tecnología de la que hablamos no es tecnología aeroespacial, estamos hablando de que hay que ser especialista, sobre todo hay que ir al detalle, ¿no? Y hay que trabajar bien la solución para garantizar el cumplimiento, pero no estamos hablando de tecnología realmente compleja. De lo que hablamos es de una suma de elementos, y la complejidad y la cantidad de elementos es tal que creemos que es fundamental ir de la mano de un especialista que pueda acompañarnos, un especialista que, a ser posible, tenga experiencia, no solamente experiencia en tecnología o en fabricación de productos, y, a ser posible, experiencias similares en cambios de este tipo de calado. Nosotros tenemos, por ejemplo, un departamento de soporte técnico especializado que se ha tenido que ver las caras ya con un cambio en factura electrónica, que fue el que tuvo lugar el año 2015, cuando se obligó a todas las empresas que son proveedoras de la administración pública a hacer facturas electrónicas. Y nos encontrábamos con problemas como que el emisor de la factura confeccionaba una factura correctamente, metiendo en el campo albarán el número del albarán, y cuando se lo enviaba a una administración pública, no voy a decir cuál ahora, la administración decía que ahí no lo quería, que quería el campo en el apartado observaciones. Entonces, digamos que esto generaba una problemática que había que resolver, porque
desde el punto de vista del emisor, a él le decían que estaba mal hecha la factura. Sin embargo, estaba bien. Entonces, nosotros arrastramos experiencia en poder dirimir este tipo de situaciones. También encontramos muchas veces el soporte y el apoyo de la administración para dilucidar, oye, qué está bien y qué está mal. Pero sin duda es importantísimo el acompañamiento de un socio tecnológico. No todo el mundo está igual de preparado para hacer esto. O sea, creemos que aquí van a florecer en miles de soluciones y miles de... Este es un campo nuevo que se abre de oportunidades, pero creo que aquí hay que tener cuidado. Muy bien. Vamos a pasar a otro bloque. Vamos a intentar buscarle un tema positivo a este cambio. Seguro que lo encontramos. Os pido un poquito de brevedad porque creo que vamos un poco justos de tiempo, pero si nos pasamos, pues nos hemos pasado un poco. En cuanto al capítulo de beneficios, don Javier, desde el punto de vista de la administración, ¿cuál creéis que son los beneficios que se derivan? Has hablado antes del proyecto Vida, que creo que es un proyecto a nivel europeo. Aquí esto ya son palabras mayores. Todos los países de la Unión Europea tendrían que estar sometidos a este proyecto. ¿Cuáles son los beneficios que se derivan de la implementación de esta normativa, la que viene, ley antifraude, Verifactu, y incluso de la futura ley, que está un poco de la mano de esta primera ley como un complemento? ¿Cuáles son los beneficios así a nivel general que tú crees que pueden aportarle a la sociedad, pueden aportar al contribuyente, que pueden aportar al mundo empresarial? Sí, yo creo que los dos proyectos de alguna forma son dos pasos en el mismo camino. El reglamento de sistemas de facturación, que es el que está ya aprobado, es el primer paso. Es un paso todavía un poco tímido en orden a la digitalización de la pyme, básicamente. El segundo, la factura electrónica, será un paso más grande, que supongo que vendrá posteriormente, pero los dos están alineados, son dos pasos en orden a la digitalización. Claro, la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios? Desde el punto de vista de la administración tributaria o desde el punto de vista de la sociedad, ¿cuáles son los beneficios? A mí me gustaría referirme aquí a un filósofo que ustedes conocerán seguramente, que se llama Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, para los que no sabemos francés. El Rousseau solía decir siempre que vivimos en un contrato social. La política es un gran contrato social. Toda la sociedad ha concedido en ese contrato ciertos poderes al Estado para regular o para gestionar los asuntos comunes en beneficio de todo el mundo. Los impuestos, que son una institución bastante antigua, de hecho es una institución que es más antigua que la democracia, más antigua que, en fin, es una institución muy antigua, por lo cual hay quien dice que perdurarán incluso cuando todas las demás cosas caigan, los impuestos perdurarán. Esto no lo sé, pero lo cierto es que los impuestos forman parte de ese contrato social. Son la forma en la que la sociedad contribuye para que el Estado asuma determinadas competencias en beneficio de todos. Por eso es muy importante el proceso político del que antes hablaba. Bien. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver Rousseau con todo esto de los beneficios? Pues tiene que ver mucho, porque antes ha salido el término de cumplimiento por diseño. La administración tributaria y las empresas formamos un continuo. Realmente no somos enemigos, en contra de cómo se ha querido vender el producto mucho tiempo. No somos antagonistas, somos partes de un proceso conjunto que es el desarrollo económico de la sociedad. Entonces, de alguna forma, no tiene sentido que la agencia tributaria pida información a las empresas y que las empresas tengan que reprocesar todo su trabajo de gestión interna para dar esa información en el formato que dice la agencia tributaria. Viceversa, tampoco tendría sentido que la agencia tributaria diera una información a cada contribuyente distinta. Entonces, la idea de unificar, estandarizar el tipo de información que se genera con los procesos de gestión interna de las empresas es una idea que es muy fuerte, porque es una idea que nos habla de la posibilidad de que todos hablemos la misma lengua, directamente, sin convertir datos. Los mismos datos que se generan en la gestión de la empresa son los mismos datos que consume el fisco. Y con esos mismos datos el fisco devuelve a la empresa en forma de asistencia, en forma de autoliquidaciones pre-rellenadas, borradores de autoliquidaciones, esa misma información en su beneficio. De forma que esto es un cambio muy grande para el cumplimiento fiscal. Es muy grande y muy importante, mucho más importante que levantar una sanción o que hacer una regularización de un impuesto, porque cambia un poco la fisonomía de la relación entre empresarios y Hacienda. En fin,
hecha un poco este excurso filosófico, básicamente los beneficios que tendríamos sería para las empresas una mayor simplicidad en la gestión de sus procesos fiscales y para Hacienda una mayor capacidad de dar servicios a los contribuyentes, servicios fiscales. Y sumando los dos factores, mejor cumplimiento fiscal. Ese es un poco el objetivo final. Muy bien. Desde el punto de vista de Belén, ¿cuáles crees que son los principales beneficios que traerá la factura electrónica desde el punto de vista de la empresa? A lo que comenta Javier, ¿no? Que efectivamente es un punto que es la mejora del cumplimiento fiscal, hay un punto que me parece muy interesante y es que la agencia tributaria en este caso está impulsando y siendo un motor para transformar el tejido empresarial y transformarlo digitalmente, ¿no? Es verdad que muchas veces pues las empresas por sí solas no tendrían la capacidad, ¿no? y la iniciativa de ir automatizando sus procesos, ir metiendo sistemas de gestión, ¿no? Muchas veces pues trabajamos con, ¿no? Nosotros solemos decir en el mundillo que al final el Excel es el RP o el consolidador o la empresa, la herramienta más extendida del mundo, ¿no? Pero el Excel no nos sirve para estas cosas. Entonces, la agencia tributaria en este caso nos está dando una oportunidad a las empresas para poder transformar digitalmente y con la excusa, ¿no? de mayor cumplimiento, nos está proporcionando un paso y un empujón para poder transformar digitalmente nuestras compañías. Yo creo que es interesante en ese punto tenerlo claro. Luego, por supuesto, pues efectivamente vamos a tener otro tipo de beneficios dentro de las empresas, que es tener la información, ¿no? Como decía Javier, en un punto único, controlada, con un tema de seguridad, ¿no? Enfocado todo este tema. Y luego, pues también vamos a mejorar todo lo que son nuestros procesos administrativos. El poder tener las facturas con un proceso, ¿no? que nos va a que mejorar este tema, pues también nos va a reducir costes de personal en muchos casos, ¿no? Pues temas que si antes trabajamos con facturas en papel, que teníamos que ensobrar, que teníamos que mandar, luego pasamos ya a mandarlas por correo electrónico. Todo esto que haga que esto sea un proceso que, como decía Alejandro, no es una tecnología de la NASA, pero es una tecnología que si la ponemos a disposición de las empresas, pues vas a tener de forma automática que tus facturas van a subir a la nube, tus clientes se las van a poder descargar y muy importante también a nivel de empresa, vamos a poder mejorar nuestros procesos de cobro y de pago, vamos a poder agilizar. Vamos a tener información en tiempo real de, oye, nos han emitido una factura, cuándo tienen previsto, ¿no? Cuándo la vamos a pagar, cuándo nos la van a pagar. Esa información la vamos a tener disponible porque la agencia tributaria también está provocando que esa información se pueda compartir en este universo que estamos hablando de que todos vamos en una, ¿no? Entonces, yo voy a exponer mis facturas a la administración y al resto del mundo, pero yo también voy a tener la capacidad de recoger las facturas de mis proveedores y saber, ¿no?, cuándo voy a tener que hacer esas gestiones. Entonces, yo creo que es muy interesante y que debemos verlo como un reto, pero que también nos va a aportar ciertos beneficios y que vamos a ir a llegar a una transformación digital que me parece muy interesante enfocarlo desde ese punto de vista. Muchísimas gracias. Vamos con una última pregunta para Alejandro y luego, como vamos un poquillo justos de tiempo, os voy a pedir una pregunta a cada uno de recomendaciones que le daríais a la público, a la audiencia. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Salir corriendo? Y no sé, ¿qué puede hacer cada uno? ¿Vale? Entonces, Alejandro, desde el punto de vista, vuestro punto de vista, ¿cómo contribuye este proceso a la digitalización en un ecosistema empresarial? Y hoy que estamos en una feria muy, muy enfocada al mundo del despacho profesional, ¿cómo afecta a los despachos profesionales y a las asesorías este tipo de procesos? Pues continuando un poco con el argumento que esgrimía Belén, y en este entorno, como comentas, nos emplazamos hoy, pues yo creo que nadie duda del papel tan relevante que tiene, ni siquiera Hacienda, ¿no? El papel tan relevante de la asesoría en España, ¿no? En el tejido empresarial español, no olvidemos que son en un 99% pymes y descansa realmente el músculo de gestión de las pymes es el despacho, la asesoría y el despacho. Muchas veces el despacho no puede hacer su gran labor de asesoramiento y consejo y acompañamiento, muchas veces incluso paño de lágrimas, porque está enfrascado en el procesamiento. Entonces creemos que esta nueva realidad a la que nos lleva la factura electrónica, una realidad con una materia prima muy diferente, una materia prima nueva por primera vez en decenas de años, en 80 años o quizá más, que es documentación electrónica que nace en el emisor de la factura y recibe al que le llega la factura, pero que en sí misma es una materia prima muy potente. El hecho de implantar herramientas que puedan gestionar con un automatismo total de un 100% sin error todas las facturas, pues permite a todo el mundo enfocarse en las tareas realmente importantes, que es pues diseñar una estrategia de crecimiento en tu negocio,
al asesor acompañarte en aquellos consejos fiscales que puedan ayudarte en ese crecimiento. Y en definitiva, creemos que puede contribuir a dejar un poco atrás todas esas tareas que muchas veces se hacen por las noches, ponerte al día con los tickets y gestionar y anotar tus gastos, para realmente dedicar incluso las noches o el tiempo que cada uno quiera a pensar cuáles son sus mejores estrategias para poder crecer y llegar a una nueva etapa a su negocio. Muy bien. Y ahora, de forma ya muy breve, una recomendación de cada uno de vosotros, de cada uno de los expertos, a la audiencia. ¿Cómo creéis? ¿Cuál sería la recomendación que le daríais a la hora de afrontar estos servicios? Esta pregunta te la he cambiado un poco, pero ¿cómo creéis que deberían enfrentar? Que deis vuestra opinión. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que tendría que hacer una empresa que se vaya a enfrentar a estos cambios normativos? ¿Qué pasos tendría que hacer? ¿O cuál sería el primer paso? Hablar con su asesor, que me deis vuestra opinión experta de cuál sería el siguiente paso que tendría que dar la audiencia que ha venido hoy aquí. Rápidamente, cada uno. Yo creo que lo ha dicho Alejandro y yo también lo suscribo. O sea, lo primero que tiene que ver cada pyme es en qué punto se encuentra, y para eso hay dos preguntas que tiene que hacer. Una, a su asesor, decir, oye, ¿dónde estoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo organizamos esto? Primera pregunta. La segunda sería al fabricante del programa o al proveedor de sus sistemas, en caso de que los tenga. No sé, esas dos preguntas habría que hacerse. Hay una tercera pregunta que, una vez superadas las dos primeras, hay que hacerse. ¿Yo qué hago? ¿Hago verifactu o hago no verifactu? Yo aquí arrimo el ascua a la sardina y digo que naturalmente hay que elegir verifactu. Creo que es el sistema mejor, el que nos pone en mejor condición delante del fisco, pero también el que nos va a dar más seguridad de que nuestro cumplimiento es perfecto, nos va a quitar problemas de conservación de los ficheros de forma intangible, etcétera, etcétera. O sea que si tuviera que tomar la decisión, yo tomaría esa. Pero en todo caso, cada uno tiene que enfrentarse a ella y tomarla. Mire. Bueno, efectivamente, con el foro que tenemos hoy aquí, yo creo que lo interesante sería comunicar a nuestros clientes esta charla tan interesante que hemos tenido, ¿no? Por la oportunidad que hemos tenido de tener aquí a Javier, pues esta información que hemos recibido, transmitirla a nuestros clientes para hacer extensible a toda la red, ¿no? de la pyme que vosotros manejáis desde el punto de vista de la asesoría, pues informar a vuestros clientes, trasladarles los requerimientos, ¿no? Y las necesidades que van a tener, y luego efectivamente pues plantear, ¿no? Cómo vamos a dar cobertura y qué socio tecnológico vamos a elegir, si estamos en condiciones de tener un socio tecnológico que nos pueda acompañar, y en el caso de que no, pues buscar un socio tecnológico, ¿no? Para ir poniéndonos las pilas con la implementación de esta normativa. Y yo, con los consejos que han dado los demás, a mí solamente me quedaría uno por dar, que es que yo este asunto no lo demoraría demasiado, porque el impacto es muy profundo, porque cuanto antes se abre el melón, antes sabemos lo que hay dentro. Entonces yo animaría a que la gente se compre este cambio. No es lo mismo acometer el cambio con la simple intención de cumplir con la obligación legal, que acometer este cambio con la intención de además alcanzar una diferencia competitiva con respecto a tu estado previo. A que si lo hacemos bien y de forma decidida, supondrá una gran mejora en los sistemas de gestión de cualquier organización. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta mesa. Creo que hemos tenido un lujo de 3 ponentes de altísimo nivel. Ambos, tanto 0, como ADI, exponemos en esta feria, y estamos a vuestra disposición y esperamos que haya sido productivo, en provechos. Muchísimas gracias. 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 Por favor.